Fuimos buenos. Buena gente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Fuimos Buenos. Dentro, por supuesto, del mes de octubre, el mes más spooky del año. Y hemos aquí de nuevo con otro capítulo bajo esta temática. Antes de comenzar, por supuesto, vamos a saludar a mi compañero, a mi gran amigo Alvarito Matus. ¿Cómo está, compadre? Puta, bien, Rafita, medio resfriado, con la garganta un poquito apretada. No sé si es el miedo que siento por este nuevo podcast, por este nuevo episodio, weón, donde vamos a hablar de cosas medias terroríficas, o porque me pegué el COVID, no lo sé. Pero me siento medio angustiado. Weón, yo la semana pasada tengo la sospecha de que debo haber tenido algo, porque hace años que no me resfriaba tanto. Claro que me refiero a que estuve, no sé, pues estornudando un poco, ¿cachai? Y me sentía medio decaído un día, pero eso no me pasaba hace años. Yo cacho que también, o también puede ser en realidad el miedo, compa, porque hoy día vamos a tener un capítulo de Ultratumba. Yes. Y eso, hoy día vamos a hablar de... Bueno, yo te comentaba, porque la idea es que los auditores apaguen las luces en estos momentos, traigan su salchicha para la fogata, me refiero. Acabas de destruir toda la dinámica, weón. Toda la dinámica se destruyó. No, pero una salchicha, un marshmallow, weón, prendan una fogata adentro de su habitación, no importa. Que enciendan una fogata, apaguen todas las luces y nos coloquemos a contar historias de terror, compadre. Así como a la antigua usanza. ¿Qué te parece la propuesta? Me parece genial. Yo ya me siento como si estuviese afuera de una carpa. Si estuviese encarpado, por así decirlo. No amigo, estáis ya. levantando la carpa, supongo. No me refiero a eso. Ya está levantada, señor. Hace rato. Yo diría, compadre, que el factor ambientación lo hemos perdido. Pero no importa, porque de eso se trata. Fuimos buenos es hueveo. Pero dentro de ese hueveo también hay un poco de seriedad y de misterio, vos, compa. Sí, pues. Porque aprovechando que en el capítulo pasado estuvimos con el gran Oslak abordando todo este fenómeno de una perspectiva, tratando de hacerlo desde una perspectiva más escéptica, ¿cierto? Más científica, entre comillas. Esta vez nosotros queremos irnos por el lado más romántico, que está muy de moda esa verbalización, romantizar. Sí. Romanticemos el terror, weón, y vámonos más por la parte teatral. Sí, me parece bien. Yo creo que todos de cierta forma comenzamos así, ¿cachai? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, Rafita, pasaba mucho que mis abuelos contaban historias de terror, weón. Que no inventaban, o sea, no como las historias de terror comunes, sino que contaban que aún en la casa de unas primas mías, ¿cachai? Que son bastante mayores, porque eran como... Claro, eran como primas, pero vivían como en una casa para allá, para Carrascal, weón, que era, pero del terror la weá, weón. Ya. Decían que era como su casa encantada. ¿Cachai? ¿En serio? ¿Y qué weas pasaban ahí, por ejemplo? Puta, desde apariciones de personas, weón, hasta que se movían las sillas, las mesas. Su poltergeist, pues, weón. Ahora, yo tuve la oportunidad de ir a esa casa. Y la verdad es que sí era bien inquietante la weá, weón. Pero eso no puede tener relación con lo que comentábamos con Oslak, que tú vas con una predisposición a que quieres experimentar. No, Rafa, algo, es que, ¿sí? weón, la casa era horrible, weón. Era horrible, así. Era como de estas casas antiguas que es grande, que tenía como un patio interior enorme. Y weón, yo la recuerdo como oscura, así como que el techo estuviese negro y adentro hacían como fogatas, ¿cachai? Porque era como de estas casas muy antiguas, weón, que tenían como una parte donde... Brasero, que ponían un brasero adentro. Claro, ponían un brasero, entonces la parte del techo estaba toda negra, tiznada, weón. Y eran como estos pasillos largos, weón, oscuros, que el techo, weón, medía como 3 metros de altura y la ampolleta era como de 30. Así una weá, pero muy oscura en la noche. Además estaba pintada como celeste, pero sucio por dentro, weón. Las habitaciones no tenían ventanas, una weá así, pero muy claustrofóbica, weón. Era como que ponían un filtro, como sí, estos filtros de las películas de terror de ahora. Sí, weón. Y caché que ¿Cómo se llama? Fluorescente. Claro, sí, mira, lo único que tenía como entretenido la casa, porque era la casa de mi tío abuelo, ¿cachai? Ya. Lo único interesante es que tenía como un local al lado de la casa donde tenían videojuegos, weón. ¿Cachai? Máquina. Ya. Entonces eso Por era lo bacán, menos, po, weón.
ahí se equilibraron un poco las cosas. Pero ¿alguna vez te pasó algo, Alvarito? ¿Lo penaron ahí adentro? Para serte sincero, no. Pero como te digo, sí era una cuestión que, weón, yo no podía dormir allá porque me asustaba. Y mis tías y mis abuelas contaban que puta, que habían visto una señora, después que vieron un caballero que se andaba paseando por el patio, weón. Weón heavy, po, onda que se había levantado una vela. Y una vez fue tanto el tema que esta historia parece que yo la había contado, weón, pero bueno. La cuestión es que una vez fue tanto el tema que lo estaban penando que una tía fue y trajeron como una señora como para hacer una limpia, ¿cachai? Y le ¿Ya? encendieron unas velas y toda la weá y creo que de repente le empezaron a soplar por arriba del hombro y le apagaron todas las velas. Pero mira, lo que yo puedo dar fe es de que el lugar weón, era un lugar donde no podíais dormir, porque era así muy... puta feo, ¿cachai? Era un lugar feo. No lo pasáis bien ahí, weón. Aparte que había una serie de factores, puta, había una prima, porque son primos muy lejanos, ¿cachai? Que yo los tengo que haber visto como 5 veces en mi vida. Eran todos Ya. mayores y mi tío abuelo era un weón muy mujeriego, ¿cachai? Muy, muy mujeriego. Puta, los de esa generación eran todos así, hermano. Todos Onda tenemos, tenía hijos por todos lados, weón, sí, no, simpático. claro, todos tenemos un abuelo que era medio picaflor. Sí, pues, weón. ¿Y cuánto se llama? Y creo que le tenía mucha mala, pues como que supuestamente había una de sus parejas que era bruja justamente, pues, weón, y que le iba a dejar weas a la puerta, ¿cachai? Entonces se contaban todas esas weas así en mi familia con respecto al tema de esa casa en particular. Que como te digo, a mí nunca me penaron ahí, nunca vi nada, pero sí doy fe de que la wea era horrible estar ahí, weón. No sé, era una sensación extraña, weón. Sí, sí, sí. O sea, a mí de repente me pasa eso cuando entro a casas, pero no lo asocio con la idea de que pueda estar pasando algo. Pero sí se percibe como un ambiente negativo, po, weón. Se percibe como la mala onda, como lo que comentábamos hace un par de episodios atrás, po. Sí, pues, weón. Pero lógico, o sea, este tema de la historia abordando lo paranormal, pero desde la casi, bueno, es una parte, una pieza cultural, es una identidad que tienen los pueblos, que tienen las familias, que tienen un país, por ejemplo, porque cada país en el mundo tiene estas historias, tiene su folclore, tiene sus personajes mitológicos y todo, y hay montoneras, incluso estos personajes llegan a ser propios de un barrio. ¿Cachai? Claro. Tengo un gran amigo, creo que alguna vez lo he mencionado, que el Maca, le decimos Maca por Macabeo, pues, weón. Ya. ¿Cachai? Perdón, Maca, pero es la verdad. Terrible La weá macabro. es que el Maca era de Recoleta, bro. Todavía tiene esa casa, de repente, weón, cuando están de cumpleaños los cabros, lo celebran ahí en la casa de Recoleta, que es una casa que está en el cerro San Cristóbal. Ya. Esa villa, no sé cómo se llama, pero es una villa que está a la falda del Cerro San Cristóbal. Igual es como media brígida la villa. Bueno, entera brígida en realidad. ¿Cachai? Y este loco decía que por ahí había un personaje, un ser mitológico que le decían el pate vaca. No sé si hay escuchado la leyenda del pate vaca. Del pate vaca, no, pues, El weón. pate vaca. Que yo decía, oye, y yo me interesaba al tiro. ¿Y por qué? ¿Qué weá? ¿Por qué le dicen el pate vaca? La pregunta weona que hago, po, weón. Yo me dice, puta, porque en la noche, a cierta hora de la noche, la típica, 3, 4 de la madrugada, cuando la noche está en su punto más oscuro, weón, se empezaba a escuchar que sobre los techos de las casas, como las casas ya están todas pegadas, corría muy rápido un weón, pero que se escuchaba bien pesado, como que dejaba la cagada cuando corría. Y después al otro día, como hay casas, como es la ladera de un cerro, y por ejemplo desde el patio de mi casa yo puedo ver el techo de la casa de abajo, se veían huellas de vaca, po, ¿cachai? Pero una vaca bípeda, como que era un weón corriendo pero dejaba sus huellas de vaca, y ese era el pate vaca, ¿cachai? Weón, sí, y donde yo trabajo, por ejemplo, en Pudahuel, también les hice un trabajo a mis alumnos sobre mitos y leyendas, que me contaran un poco de la mitología del folclore que existe en la comuna de Pudahuel, que es una comuna bastante antigua, que de hecho, hace no mucho tiempo, menos de 100 años, ese sector se llamaba Barrancas, Sí. ¿cachai? Barrancas en algún punto se subdivide en lo que es Lo Prado, creo, Cerro Navia y Pudahuel, ¿cachai? Y ahí, por ejemplo, hubo, donde está la municipalidad de Pudahuel, por ejemplo, ahí se supone que estaba era una de las casas de la Quintrala,
¿Tú conoces la historia de la Quintrala, Alvarito? Sí, pues claro. ¿Cachai? También se decía que un poco más allá, en el sector más rural de Pudahuel, que se llama Noviciado, ahí también existía los escombros, las ruinas, digámoslo así, de una casa colonial donde habitaba un ser que le decían el Culebrón. El culebrón. Que, claro, que el origen del Culebrón era que era un dueño de hacienda y había hecho un pacto con el diablo, no sé para qué, weón, pero plata, vida eterna, anda a saber tú. Pero en consecuencia, este weón se transformó en una culebra mitad humano, ¿cachai? Entonces, se supone que la leyenda dice que el weón está ahí, po, weón. Si tú andas por ahí en la noche te va a aparecer el Culebrón, ¿cachai? Y bueno, me imaginaba a los niños de barrio que vivían por ahí con estas leyendas, weón, ni cagando te vaya a meter para allá, po. Y Sí. es lo que comentábamos una vez, porque tú decías que estas leyendas muchas veces son un método de educación también para los más chicos. No te vaya a meter para allá que va a salir el viejo el saco. Sí, pues. ¿Tú le tenías miedo a una de estas leyendas? ¿Te metías miedo en tu casa con esa weá? Mira, yo recuerdo que me hablaron en algún momento del viejo del saco, ¿ya? Y el viejo del saco es una historia que viene como del siglo XV, XVI, ¿cachai? Es bien antigüita y que estaba enfocada también a los niños para que no se fueran a meter, por ejemplo, a los bosques o no se acercaran a personas extrañas que estaban por la calle, porque los podía hacer el viejo del saco, los podía meter dentro de una bolsa y llevárselo. Después se empieza a correr la voz de que el viejo del saco en realidad se andaba paseando por afuera de las casas, ¿cachai? Y cuando un niño se portaba mal, weón, puta, los papás tenían la potestad, weón, de decirle al viejo del saco, ya, llévese a este cabro, weón, que se ha portado como el hoyo, weón. Oh, Y weón. se lo llevaba nomás, pues, weón. Oye, qué charco esta weá cuando tus viejos te decían, oiga, carabinero, este niñito se está portando mal, lléveselo a la cárcel, por favor. Y yo, no, Sí, por pues, favor, weón. A mí me hacían esa weá, o me decían, no sé, pues íbamos a un banco y yo cuando llevaba mucho rato en la fila, me ponía fundido, me ponía weón. Pues ya, pues mamá, ¿cuánto? Le voy a decir al guardia que te estás portando mal. Caballero, lléveselo preso, por favor. Y weón, no, y desde ahí que le tengo un respeto acérrimo a la autoridad, Alvarito. No, Mira. mentira, mentira. Solamente a la autoridad de mi novia. Es la única autoridad que está por sobre mí. Ah, ya, muy bien. No, pues cuánto se llama, a mí me decían el tema del viejo del saco, pero resulta que el viejo del saco existe prácticamente en todo el mundo, pues, weón, ¿cachai? Oye, En sí, todos los países. weón. Oye, es como el ropavejero del Sí, Chavo po. del Ocho. Sí, pues es lo mismo que el viejo del saco o el señor de la bolsa, ¿cachai? Que Oye, se le dice en México. ese es bien popular, ¿ah? Sí, no, pero, yo siempre te andé contactando con ese señor, el señor de la No, bolsa. Álvaro, por favor, oye, culiado weón. No, pero de la bolsa de los videojuegos y de todo ese Pero tipo de por cosas. supuesto, es un bolsón, es Claro, como un hobby. El claro. señor bolsón. Oye, Álvaro, ¿sabéis que yo la otra vez, hace poco, en YouTube, vi un video sobre un caso que, de más que lo debéis que conocer aquí en Chile, en el año 60, ¿Ya? de que se especula pudo haber sido un asesino serial, que era un indigente, que el loco violó y mató a un niño. ¿Cachai? Violó y mató a un niño. Y bueno, también al momento que se llevan detenido a este caballero, lo interrogan y este caballero no mostraba ningún signo de arrepentimiento, no mostraba ningún signo de empatía, contaba todo con total naturalidad. Y pese a que no se pudo comprobar, se especulaba que este weón había matado a muchos niños, porque por la zona, por ese cuadrante, habían muchas desapariciones de cabros chicos. Te estoy hablando del año 60. Y bueno, este video decía que eso contribuía un poco al origen del viejo del saco, por lo menos acá en Chile. Sí, lo apodaron el monstruo de Carrascal. Weón, lo vi en tu canal entonces. Pues no, pero es que lo han hecho en varios Ah, canales. pero tú tienes ese saco cubierto, ese caso cubierto. Sí, lo subí hace como 3 semanas, 4 semanas Ya, puede ser. entonces, mira mi memoria vale callampa. Estoy seguro que fue en tu canal donde lo vi. Ya, Y sí. el saco wea comentándotelo a vos, así, el que hizo el video, po, weón. No, pero acá en Chile empezó el tema del viejo del saco justamente con ese caso, que fue a mediados de los 50, principios de los 60. Y que, claro, se especula, a él se lo culpó de un asesinato y un intento de asesinato, pero se cree que pudo haber matado a unos 20 niños. ¿Cachai? Cáchate. Entonces ahí es donde empieza, por lo menos acá en Chile, a hablarse mucho del tema del viejo del saco. Se asocia claramente con el tema del ropavejero o el viejo de la bolsa, que se le dice en Argentina y en México también. Entonces ahí tenía una historia
real que se empieza a traspasar como al imaginario colectivo, pues, weón, ¿cachai? Se transforma en una leyenda, en un mito. Exactamente, po. Es como el tema del cuero, ¿cachai? Que, weón, a mí, ahora que hablamos de historias de abuelo, mi abuela siempre me decía que en una laguna que estaba en Viña, sí, había un cuero, po, weón. Y ella se acuerda del caso cuando, bueno, ella me decía que se acordaba del caso cuando supuestamente a una persona o un niño se lo había llevado el cuero, ¿cachai? Y bueno, el cuero se supone, cuenta la leyenda, que procede de un literal cuero de vaca. La piel de la vaca cuando la desollaban para faenarla, solían los guasos arrojar los cueros de animal al río. Se decía que ese cuero, por las propiedades que tenía el río, no sé, bacterias, anda a ser tú, terminaba cobrando vida, ¿cachai? Incluso se decía que desarrollaba ojos. Entonces, este cuero, cuando estaban los bañistas solos, los envolvía, ¿cachai? Era como si tú estuvieras en el agua y te tiran una toalla encima, se te tiraba el cuero y te llevaba a lo más profundo del lago y te ahogaba. Pero ¿Cachai? igual aterradora la weá. Aterrador, muy, muy parecido a ese corto que salía en la película Creepshow. De veras, ¿Cachai? Que me acabo de dar cuenta que Cesarito va a subir un video, el Críticas QLS va a hablar de esa gran película que es Creepshow. en serio, buena. Y bueno, eso era la mejor manera, Alvarito, de decirle a los niños de esos lugares donde había el lago: no te vayas a meter solo al lago, no te bañes solo en el lago, porque hay un cuero y vaya a cagar, weón, te va a ahogar el cuero. No, yo me acuerdo que, en mi colegio, en el colegio Flight donde iba yo, donde me hacían bullying, habían 3 historias así como de terror, ¿cachai? Que todos los cabros de todos los cursos la comentaban, pues, weón. Uno era de los fetos que había en la sala, porque había una sala como Sí. de ciencia, weón, que tenían fetos humanos, pues, weón. Pero era chocante verlos, pues, weón. Y uno como que en el recreo llegaba y se metía, weón, y estaban los fetos ahí, pues, weón. Y yo jamás había visto una wea así, a lo mejor con cueva en un icarito, po, weón. Estamos hablando de que nosotros éramos cabros chicos de kinder, primero básico. Y corría el rumor de que uno de esos fetos se salía en la noche. No sé quién chucha inventó esa wea, pero era como medio aterrador, po, weón. El otro era porque había un sauce bien grande, ¿cachai? Y había en medio del tronco estaba como hueco, tenía como un hoyo en la parte superior. Entonces decían que por ahí andaba un duende, Rafita. Ay, conche su madre. Sí, Ya me dio miedo esta weá, ya. Y los cabros, no sé, pues le tirábamos así como papas fritas para adentro para ver si es que agarraba. Y los weones decían, oh, vi una mano y la weá, weón, alucinando los cabros chicos, pues, weón, metiendo miedo. Y el otro era que decían que en el baño de las mujeres se aparecía una niña, ¿cachai? Ya. Que era así que flotaba por el piso, pues, weón. O sea, flotaba sobre el piso, me refiero. Y que era como una fantasma, ¿cachai? Que era una niña así como de 15, 16 años. Y puta, y más encima yo me acuerdo, pero perfecto, weón, que estábamos afuera del baño conversando de eso con unos amigos, que nos gustaba hablar de esa temática paranormal, porque igual yo tenía como un grupito de amigos, pues, weón. Y le preguntamos al caballero que hacía el aseo. Me dijo, no, si yo una noche vi a la niña acá y la weá, y weón, quedamos para la cagada y después nosotros contándole a todo el curso, pues, weón, que el viejo del aseo nos había dicho, nos había corroborado la historia de la niña de los baños, pues, weón. Oye, ¿sabes que es súper común por ejemplo, o sea, por lo menos la historia del feto? Porque en mi colegio era exactamente la misma historia. Había un feto en el laboratorio y decían que en la noche el feto salía a huellar, pues. Y chucho, yo te imaginaba la imagen de un feto caminando por el colegio, weón, y la wea creepy, po. Oye, la ¿Cachai? película, ¿te acordás que yo te había comentado antes que se me olvide? Una película de terror donde aparecían como unas guaguas así que eran como medias mutantes, weón. Ya, sí. Ya, hay uno de las personas que sigue el canal colocó el nombre de la película, se llaman It's Alive. Ya. Y creo que fueron 3, weón. ¿Cachai? En la 3 como que a estas criaturas, estas guaguas deformes, weón, las mandan como a una isla. Así que It's Alive se llama la película para que la busquen. Oye, yo también por los comentarios de la gente terminé dando con Cat's Eye, po, weón, la película basada en la novela de Stephen King, que son 3 historias que se entrelazan por un gato, ¿cachai? Y ahí caché lo que comentábamos, Alvarito, que
comprobé también posteriormente que existe la creencia en muchas partes del mundo que los gatos le roban el aliento a los niños. Mira. ¿Cachai? Se posicionan cuando están durmiendo, se ponen frente a ellos y les roban el aliento. Entonces la última historia de Cat's Eye, de esta película, que la vi en Cuevana, por cierto, porque no la encontré en ningún servicio de streaming, de ahí proviene, solamente que en la película te muestran que era todo lo contrario, como que los gatos eran protectores de los niños y en realidad los que robaban el aliento era un duende, weón. Era un duende más feo que la chucha. Y bueno, súper bien logrado también. La película tiene un efectos tremendo. Los weones se preocuparon de hacer un set gigante para que el weón con el traje de duende pareciera pequeñísimo. Y también le meten su tema de stop motion. La weá es que el duende era el que estaba robando el aliento. Y pucha, loco, ¿sabéis qué? En la escena final el gato se pone a pelear y el duende apuñalado, weón, con un cuchillo en la mano a los flaites y se agarran, loco, se sacan la cresta, weón. Épica película. Cat's Eye se llama. Sí, yo había leído que que se asocia también al tema de los gatos con robar el alma de los niños, o el aliento, el alma, ¿cachai? Porque también los gatos como que botan mucho pelo, pues, weón. Entonces eso hace que ese pelo se vaya por las vías respiratorias y los cabros chicos tengan problemas, sobre todo cuando son muy niños, ¿cachai? Muy bebés, tengan problemas respiratorios, ¿cachai? Claro. Entonces como una asociación ahí. Pero no, buena película. Me despierta muchos recuerdos de lo que se decía, por ejemplo, de que los niños despertaban con rasguños, ¿cachai? Claro. Que los duendes solían rasguñar, o la típica weá de los pitufos, que mi abuela juraba de guata, no nos dejaba tener pitufos porque se decía que los pitufos eran satánicos, que había una noticia que a una niña la habían matado, que no sé qué chucha, un niño que lo rasguñaban los muñecos de los pitufos. Una vez investigué al respecto, de dónde provenía, no recuerdo dónde lo vi, pero hubo un accidente involucrado con los pitufos, pero en las bodegas donde se almacenaban los juguetes. ¿En serio? Y creo que se cayó un pallet de cajas de pitufos sobre alguien, un trabajador de la zona de la bodega, y el trabajador murió. Entonces de ahí empieza a crearse el mito de que los pitufos mataron a un huevón, ¿cachai? Pero se solía satanizar casi todo. ¿Te acordás que decían que Xuxa, la cantante brasileña, weón, era satánica, loco? Pero si acá me acuerdo que salieron periódicos, diarios, donde decían la noticia de que había una muñeca de Xuxa que había atacado a una niña, pues, weón. Me acuerdo que lo vi así como en la cuarta, fue así como un diario así, weón, donde salía la noticia, weón. Y que habían también noticias en Brasil, habían caletas de que las muñecas de Xuxa estaban atacando a las niñas, pues. Literalmente las sacaban la chucha. Sí, pues exacto, entonces... y para qué te digo, yo tenía un primo que el loco tenía unos pósters de Iron Maiden. Tengo un primo, de hecho, que cuando joven tenía póster de Iron Maiden en la pieza. Y mis abuelos, los que vivían con él, mis abuelos por parte paterna, cuentan una historia que es muy... Ellos la cuentan con mucha seriedad, que es que mi primo cuando era joven, él se quedaba dormido y levitaba, levitaba en la cama. Le movía en la cama, pero él nunca estaba consciente, ¿cachai? Entonces, una vez se dieron cuenta de que el mal, esta entidad, provenía de esos pósters de Iron Maiden y quemaron los pósters de Iron Maiden, y de ahí, según ellos, nunca más pasó la weá, ¿cachai? Entonces... se tenía esa tendencia, los abuelitos satanizaban todo, weón. ¿Sabéis que una vez yo estaba muy chico, debo haber tenido como 6 años, 6, 7 años. Y resulta que una vez estaban contando cuestiones así paranormales en mi casa, pues mi abuela, mis tías y toda la weá, y mi abuelo. Y resulta que ellos tenían unos compadres que vivían en la playa. Bueno, ellos todavía viven en la playa. Son los compadres de mis abuelos. Ellos vivían, creo que en el Quisco, parece, una wea así. La cuestión es que me contaban que ellos una vez estaban tomándose un traguito, estaban conversando en el living de su casa ahí en la playa, y de repente empezaron a escuchar un ruido como en uno de los pasillos, ¿cachai? Y se acercaron a mirar y no vieron nada, pues, se volvieron a sentar, siguieron tomándose su traguito, conversando, y de repente dicen que miran y apareció como una mujer, pero era como la parte superior nomás de la mujer, ¿cachai? Como un torso, levitando, mirando hacia la muralla, ¿cachai? Como que no podía traspasar la muralla, weón.
¿Cachai? Y como que llegó así como hasta donde estaba la puerta y después se devolvió así, lentamente. Así. Pero nunca le vieron la cara, ¿cachai? Estaba siempre de espalda. Y weón, se cagaron de miedo, pues weón, así no hallaban qué hacer. Se quedaron en el living toda la noche, no se atrevieron a meterse por el pasillo para la pieza, pues weón, ¿cachai? Ni cagando a acostarse en la pieza después de ver esa cagada. Y me acuerdo que yo escuché la historia y me cagué de miedo, pues después al otro día yo le pregunté a mi mamá, porque, ¿cachai? Que mi pieza estaba como al centro de la casa, ¿cachai? Donde vivía yo con mi abuelo y con mi mamá. Entonces ellos estaban contando la historia en la cocina, pues weón. Y justamente la cocina tenía una ventana que daba para mi pieza. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces yo, puta weón, no podía dormir. Después le preguntaba a mi mamá, pero ¿por cómo vieron eso mis tíos? ¿Cachai? Y, y mi mamá me decía, no, si es mentira. Estábamos conversando y decía, no, pero ¿cómo estaban hablando tan serio la wea? La cuestión es que tiene que haber pasado como, puta, menos de un año. Y de repente me dicen, ya Álvaro, nos vamos a ir a la playa. Y nos fuimos a la casa de los compadres de mi abuelo, pues weón. Que era justamente ¿Dónde había pasado la wea? Claro, pues weón. Entonces yo, puta la weá, cagadito de miedo, po, weón. Pero igual así como con esa curiosidad de cabros chicos. Y la cuestión es que llegamos, no recuerdo bien qué es lo que hicimos durante el día y toda la weá, pero me acuerdo que en la noche me fui a acostar y yo estaba acostado en una de estas camas que son dobles, ¿cómo se llaman? Camarote. En un camarote. Y yo estaba arriba y puta se centraron todos en el living, que por cierto daba justamente la puerta de la pieza hacia el living, a contar historias de terror, pues, weón. Y yo decía, puta, weón, ¿por qué están hablando de esta weá? Yo quiero dormir, pues. Estaba todo oscuro, están contando la historia de terror y yo creo que por la sugestión, por todo este tema, empecé a tener pesadillas, pues, weón. ¿Cachai? Y creo que esa noche debo haber tenido como 3 pesadillas al hilo, weón. Así una weá horrible. De hecho, la que más recuerdo esa noche fue que yo iba caminando como por un cementerio y de repente empezaba a ver puras criptas, ¿cachai? Y veía el nombre de mi abuelo, de mi mamá, de toda mi familia, pues, weón. Y de repente llego a la última cripta, ¿cachai? Al final, y decía Álvaro Matus. Y yo digo, oh, weón, estoy muerto, weón. Y de atrás de la weá, así como, weón, como un jumpscare, salta una weá podrida, ¿cachai? Sin brazo y sin pierna, era como el torso y solamente la cabeza, completamente putrefacta. Y pega un grito a la weá, así, ¡guay! Y empieza como a bailar arriba de la... Y supuestamente era mi cuerpo, pues, weón. Y desperté pegando el manso grito, pues, weón, así para la cagá, weón. Y puta, seguían contando historias de terror al lado mío, weón. Y más encima yo miraba para el techo y como esta casa tenía como el techo como de madera, yo iba formando como caras, veía como rostro en las manchas de la madera, pues, entonces estaba cagado de miedo, weón. Por suerte no pude ver nada en esa casa. Pero sí le pedí a mi mamá que se acostara conmigo, weón, porque ni cagando iba a dormir solo otra noche más allá, weón. Oye, esa weá que mencionaste de las piezas de madera, donde la veta de la madera está expuesta, yo también siempre veía formas, no necesariamente formas terroríficas, pero me acuerdo que no sé, porque en la pieza de mi abuelo yo veía un oso formado por la veta del patrón de la madera. Pareidolia se llama esa weá. Pareidolia, justamente. Algunas caras. De hecho, el fenómeno de la pareidolia se asocia para explicar muchas cosas en cuanto a lo paranormal, po. Claro. Especialmente con algunas fotos. ¿Te acuerdas de esa foto que salió de Plaza Italia donde supuestamente había un extraterrestre caminando detrás de unos carabineros a caballo? Sí, weón. Y bueno, esa weá se probó que era un perrito chico que estaba justo en el ángulo y salió medio desenfocado. Y weón, parecía un pequeño ser gris caminando, ¿cachai? Pero claro, eso se debe a la pareidolia, como dices tú, weón. Sí, weón. Yo me acuerdo que cuando caché todo este tema de lo... O sea, yo creo que el tema, por ejemplo, de esta foto que me comentáis tú, de este pequeño extraterrestre que supuestamente habían grabado, es como uno de los primeros registros que yo recuerdo de acá. O sea, no es el primer registro de acá de Chile, claramente, pero el primero que yo recuerdo como que se haya difundido tanto por... Creo que en ese entonces ya estaba en la internet, pues, weón. Sí, ya estaba internet, pero antes la noticia salía mucho avistamiento. Me acuerdo que en el San Cristóbal se decía que muchas veces la gente vio cosas. Yo recuerdo haber visto un ovni una vez en el San Cristóbal, po, weón. Yo creo que te lo conté una vez. Sí. Iba en la micro con mi mamá y vi sobre el cerro un óvalo cromado, ¿cachai? Bien cromado, en una posición estática, sin moverse, ¿cachai?
pero lo vi como a los 7, 8 años, quizás qué weá pudo haber sido, pero salió en las noticias después, había registro. Pero es cuático, es curioso para la gente que no es de Chile, cuático es como curioso, el tema de cómo se va perdiendo esto, porque ¿te acuerdas que en algún momento cuando estábamos hablando de casos chilenos, tú por ejemplo mencionaste el caso del duende de Peñalolén? Sí. Y yo después en un live mencioné este popular caso que se muestra en los noticiarios de que en muchas partes de Santiago se avista un ser que volaba, que era, la mejor manera de describirlo, era una mantarraya negra que volaba, que se dio en muchos puntos de Santiago con diferentes testigos. Y no hay información al respecto en la red, pues en la web, ¿cachai? Sí hay muy poco, registros muy, muy breves y muy de mala calidad, pero se van perdiendo, weón. Mira, es que me acabo de acordar de una weá bien, bien cuática, weón. Mira, yo te digo, esto tiene que haber sido como en el 97, 97, 90 claro, 97, 98. ¿Cachai? Mi mamá venía llegando al trabajo, ella salía del trabajo como tipo 7, 8 de la tarde. ¿Cachai? Trabajaba de lunes a sábado. Y en la semana ella venía llegando y llegó a la casa, ¿cachai? Y, puta, a lo mejor fue a principios del 2000, no me acuerdo, pero tiene que haber sido como por ahí. La cuestión es que ella llegó a la casa y empezó a hablar con mi abuela, ¿cachai? Y le dijo que había visto una weá rara en la esquina de la casa. Yo vivo en Puente Alto. Ya, ahí en ese entonces también vivía en Puente Alto. Y le dijo que justamente en la casa de esquina, que está por nuestra calle, por donde vivíamos nosotros, había visto como un perro grande que estaba como por arriba del techo de la casa y que de repente salió como corriendo o como volando hacia un árbol. Y weón, mi abuela le decía, pero ¿cómo, Ana? ¿Cómo vaya a ver? Me dijo, pero ¿es en serio? Si era como un perro, pero como con alas, weón. Una weá muy rara. Oh, weón. Y cágate de la risa, porque ¿cachai? Que pasa una semana de que mi mamá ve esa weá y viene Ley de la Selva, allá muy cerca de mi casa, weón. Así te digo, a 5 minutos caminando. Ya. A una casa donde supuestamente había atacado el chupacabra, weón. Oye, es muy. A mí me deja mucho con la duda ese caso. Weón, y weón, los weones fueron, pues weón, si cachai que salió, yo lo vi, cachai, lo vi y habían atacado a la casa de una señora, cachai, que justamente iba en el centro de madre con mi abuela, cachai. Ya. Y le mataron unas gallinas, pues weón, le abrieron la malla, cachai, y le mataron los pollos, weón. ¿Cachai? O sea, mataron la gallina. En pocas palabras. Oye, weón, mira, ese caso del chupacabra es todo un clásico. Aquí cuando se presenta el caso, daba, bueno, los hechos eran que eran ataques, ¿cierto? A ganado, aves de corral, como dices tú, pero eran como, tenían un patrón lógico. Primero sucedía, no sé, ponele en Pomaire, y después iba bajando el fenómeno, iba sucediendo hacia el sur. ¿Cachai? De una manera lógica, sistemática. Sí, pues si los primeros fueron en el norte del país, pues, weón, que fue cuando llegaron los militares, y yo tenía unos familiares, pues, weón. E incluso antes de eso, Álvaro, desde México se venían reportando avistamientos hacia el sur. Más que avistamientos, este fenómeno donde, lo que yo encuentro más extraño, donde los animales estaban secos, no tenían sangre y tenían una herida, por decirlo, muy limpia, casi quirúrgica, donde habían drenado toda la sangre. Y para eso todavía no existe explicación, po, weón. No, po. A menos que todo sea un elaborado montaje y todo sea una farsa. Pero la gente que iba a cubrir el evento, incluso la policía, los carabineros que entrevistan, dan fe de que los animales estaban secos, weón. ¿Cachai? Sí, no sé, hay algo raro, weón, porque además, mira, se ha caricaturizado tanto el tema de, como por lo menos en este caso, de este fenómeno del chupacabra, que puta, tú lo habláis y como que la gente lo toma como que fuera un hueveo, po, weón. Pero yo te digo, o sea, mi abuela me comentaba, esta señora, ¿cachai? Que puta, la señora sufría porque le habían matado sus gallinas y ella vivía sola, weón. Y decía, puta, si se meten a mi casa, se meten a robar, po, weón, pero no a matarme las gallinas. ¿Qué saco yo, cachai? Con matar las gallinas para traer a la prensa, weón, no tiene sentido, po, weón. Entonces igual hay una cuestión como media rara. Yo creo que en toda esta historia
si bien hay un componente mediático para llamar la atención y todo, de repente hay cuestiones que te dejan como medio desconcertados, ¿cachai? A mí, por ejemplo, mi mamá me había contado esa weá y la vio antes de que pasara esta cuestión y te digo que fue, weón, muy cerca de mi casa, ¿cachai? 5 minutos Pero caminando. tú dices que llegaron los gringos. No, donde llegaron los militares, pero de acá de Chile fue al norte del país, creo que fue en Calama. En Calama cuando hubo los primeros avistamientos, antes de esto, así como 2 meses antes, ¿cachai? Hubo un tema de que habían muerto unos animales y yo tengo familiares en Calama, ¿cachai? Y resulta que ellos fueron testigos de cómo el lugar lo cercaron los militares porque ya se estaba hablando de que habían visto una criatura, ¿cachai? Independiente de si fue un invento o no sé, o un montaje, los militares llegaron allá, ¿cachai? Y cercaron el área. Entonces algo había ocurrido que tenía como, digamos, otro... como una importancia mayor, pues, weón. Claro, claro. Por ejemplo, ese argumento que muchos de repente suelen atribuir es que se puede ser una criatura no descubierta que se alimenta de sangre. Sí. Pero eso para mí no es probable, porque si hablamos de una especie, no se presentarían casos en todos lados, po, weón. Y habría ¿Cachai? algún registro, pues, weón. Y habría algún registro, o no, y este patrón de ataque sugería un trayecto, Claro. ¿cachai? Un trayecto. Entonces, es bastante curioso por menos decirlo, weón. Y volviendo, ¿te acuerdas que hablé un poco del Valle del Elqui cuando estábamos con Oxlack? Sí. Bueno, y también ahí se dice que ahí está el Roswell chileno. Se dice, bueno, creo que fue alrededor del 2010, donde se decía que había caído incluso una nave, weón, un ovni. Cacha. Y los lugareños, la gente que vive por allá por el Valle del Elqui, dice que llegaron los milicos estadounidenses al Cacha. sector. ¿Cachai? Dicen que vieron helicópteros enormes llevándose piezas envueltas de algo. Incluso hay un testimonio de un carabinero que dice que vio unos cadáveres, pero el punto es que Chile también tiene su, como dice Dorso, esta estrecha y larga franja de tierra tiene sus cuentos. Sí. Tiene sus cuentos. Sí. Acá en Puente Alto, antes de que se urbanizara tanto, ¿cachai? Porque nosotros, bueno, mi familia vivía en Puente Alto desde mediados de los años 60, más o menos. Y acá era puro campo, amigo. Puro campo, gancho. Y todo esto era chacra. Sí, todo esto chacra. era campo, ¿cachai? Y había como una casona que le decían la casona del diablo, ¿cachai? Ya. Que claro, no era tan grande, pero sí era una estructura muy antigua, muy muy antigua. Y ahí decían, weón, que andaba el diablo, po, weón, que la gente iba a hacer como sus pactos con el diablo y toda la weá. Efectivamente, si tú te acercabas, habían pentagramas dibujados, ¿cachai? Pero básicamente, weón, habían ocupas, weón, raja curado adentro, pues, weón. Esa era como la Pero tónica. ojo, de que si existen sectas que realizan rituales, hay, pues. Sí, pues sí, de hecho sí. Cuando Pero a nosotros nos decían que no nos fuéramos a meter para allá por el tema del diablo, pero como te digo, yo después cuando empecé a cachar yo estaba preadolescente en realidad, todavía ni siquiera era adolescente, sí veía que los cabros se metían a tomar para adentro, pues, weón, y a drogarse. Pero, Ya. era un lugar así donde tú decías, weón, no hay que meterse para allá de noche porque te va a aparecer el cole flecha. Claro, sí, pero en el Cerro San Cristóbal también en la noche, como te decía, mi amigo que vivía en Recoleta me decía que en la noche en el cerro, en la parte donde no hay nada, ¿cachai? Solamente árboles y cerro, se veían fogatas y que correspondían a rituales satánicos que se celebraban ahí. Y lo que te iba a comentar, cuando fui a Valdivia, no recuerdo muy bien la historia, la gente de Valdivia que nos escucha nos podrá aclarar después en los comentarios, pero ahí también hay una historia que tiene que ver con un culto satánico y un asesinato que efectivamente ocurrió por ahí. También hay, no sé si estará vinculado, pero hay una historia en Valdivia hay historias de brujería, de mucha brujería. Y no recuerdo cómo era la historia, pero hay una conexión entre las brujas y un circo que llegó allá una vez. ¿Un ¿Cachai? circo? Un circo. Y la cosa es que algo se relaciona al circo con brujería, con brujas que habitaban allá. Y que cada vez ahora eso provoca que cada vez que vaya un circo a Valdivia ocurran desgracias. Y la persona que me cuenta esto, que es un habitante de allá, Patito, que le mando un saludo, Patito me contaba que efectivamente cuando llegan circos hay un clima pésimo, ocurren cosas, ¿cachai? Entonces,
donde tú vayas va a haber una historia, po, weón. Sí. Yo me acuerdo Oye, que... Sí, dígame. no, no, dale. Ah, que yo tengo un amigo que ahora se fue a vivir a Inglaterra, hermano. ¿Cachai? Y él una vez nos contó una historia bien cuática. Puta, Felipe. Felipe es un weón súper escéptico. Que tú le contabas, no sé, pues una historia de este tipo y el weón decía, pero esa weón es mentira, pues weón. Y al tiro te echaba por tierra todo, ¿cachai? Y resulta que una vez nos contó una anécdota bien extraña, weón. Me dijo que una vez fueron en familia, creo que fue para Pirque, para allá para arriba, ¿cachai? No, el Cajón del Maipo, creo. Y andaban por allá en familia, weón, iban subiendo una cuesta en el vehículo. Y van subiendo como por un espacio muy estrecho en el vehículo. Y de repente se les cruza un enano, weón. ¿Cachai? Ah, Weón, y me decía, weón, con máscara, con unas weas con cascabeles, y se coloca a bailar adelante el auto. era un artista de semáforo, tal vez, ¿no? Pero weón, así en medio de la nada, pues weón. Y todo adentro del auto, el papá como que paró el auto y todos quedaron así, weón, qué chucha, ¿cachai? Y el weón se coloca a bailar adelante del auto de ellos, dándole la espalda, ¿cachai? Y quedaron así como, weón, qué chucha, y el papá como que bajó el vidrio para pasarle así como unas monedas, weón, para que saliera el weón, pues weón, así como, ya, sale. Y el weón se da vuelta y los mira y se tira como por entre medio de una zarzamora y desaparece. Y se bajaron del auto. Weón, a mirar qué chucha. Y nosotros le decíamos al Felipe, pero weón, pero ¿cómo? Weón, pero si te lo juro, weón, si yo no creo en estas weas, pero weón, lo vimos. Ya. Y fuimos para la casa, después a los días después le preguntamos a la mamá, porque también iba en el auto y nos dijo que sí, pues weón, que sí lo habían visto. Oye, pero ya, imagínate vos tenías un amigo enano. Te vaya a acampar al lado de una carretera y curado así, oye, si disfrazamos a este culiado de duende y lo tiramos a bailar a los autos. Weón, sería lo Puta, mejor. si lo experimentáis, es una experiencia bizarra, terrorífica, pero los weones que le hicieron, loco, que la media historia para contar. Sí, po, weón. weón. Pero este weón me decía que lo más extraño, porque él decía tiene que haber sido un weón, ¿cachai? Un weón enano, así, tiene que haber sido un enano. Me decía, pero lo que no entiendo es cómo se tiró entre medio de las zarzamoras, weón, y se arrancó, porque para el lado que se tiró estaba un precipicio, pues weón, si íbamos en su vida, ¿cachai? A bailar, y bailó un poco delante de la casa. Oh, Sí, la po, weá weón. del pico. Y puta, este weón, no sé, pues este weón es de mis mejores amigos, ¿cachai? Y nunca me ha contado una historia paranormal, pues weón, así, aparte de esa weá, ¿cachai? Sí. Oye, es la historia también, weón. Sí, pues. Y así es que tengo otra, weón, de un amigo que se llama Carlitos. Carlitos le vamos a decir nomás para no vulnerar la identidad de este cabro. ¿Ya? Y nosotros, puta, carreteábamos harto con Carlitos y toda la weá. Y una vez estábamos contando historias de terror, pues, weón. Y este weón me dijo, ya, puta, les voy a contar una historia. No, mejor no, decía, mejor no. Y nosotros, ya, cuenta la historia. Le puso color, pues, weón. Eso es tremendo, va a enganchar al público. Sí, Ya, pues, pero prométanme que van a tener cuidado con lo que les voy a decir, weón. y no se rían, que se van a reír, no se burlen. ¿Cachai? Pero mira, por la enjundia que le puso este weón al contarla, al final todos quedamos así como, oh, con la weá, ¿cachai? Te estoy hablando cuando teníamos como 25 años, ¿cachai? Ya. Y este weón nos cuenta que el weón iba para una playa, siempre iba, creo que para Ventana, era la weá. Ok. Y estaba en la playa, iba con los familiares, con los primos, y lo pasaba en la raja, pues weón. Y dice que una vez, cuando los weones tenían como 15 años, fueron para el centro de Ventana y estaban jugando en las máquinas, pues, en videojuegos, ¿cachai? Había unas máquinas jugando, y eran como las 11 de la noche y de repente se corta la luz, ¿cachai? Puta, se cortó la luz, weón, cagó todo el carrete, pues, weón, ¿cachai? En la noche. Y estaban esperando que volviera, no pasó nada, pues, weón. Y empiezan a subir por un camino, ¿cachai? Donde habían como unas casas abandonadas. Weón, así en penumbras, pues, weón. Y van subiendo con el primo, ¿cachai? Que también tenía como 16, 15 años. Y de repente se empiezan a prender los faroles de a poco, ¿cachai? Porque empieza a volver la luz. Ellos estaban regresando a la casa de la playa. Y van pasando como por estas casas abandonadas. Y dice que, weón, y vimos un duende, weón. Así que estaba parado en la esquina, weón, de una casa, ¿cachai? Y decía que era igual que en los monos, así como David el Gnomo, ¿cachai? Este weón así con barbita blanca y con el gorro como conito. Ya. Y dice que estaba parado en la esquina y el weón los miró. Y ellos van pasando y el Carlos decía que él lo miró y decía que no podía creer lo que estaba viendo. Y cachaba que el duende los estaba mirando
y de repente mira a su primo y su primo mira para allá y salen corriendo, ¿cachai? Y los dos se cagaron de miedo, ¿cachai? Y salieron corriendo para allá. La weá es que este weón terminó con psicólogo, po, los dos weones. ¿Cachai? No, Después de güey. ver esa weá, sí, ¿cachai? Y decía que le daba lata contar la historia porque no le iban a creer. Y no la creímos, po. Nos burlamos de él toda la noche, de hecho. Pero fue una historia interesante, weón. De más que sí, pues, era como estos típicos gnomos de jardín, pues, güey. Sí, pues weón. Pero no, el weón dijo que el weón era una persona pequeña, ¿cachai? Que los miró, ¿cachai? Los estaba mirando. No era una figura, porque nosotros decíamos, pero weón, a lo mejor era un mono culeado de estos de yeso. No, weón, no, se estaba ahí, weón, nos vio. Y nos estaba mirando, ¿cachai? Historias, Cacha, pues weón. Sí, igual el hecho de que, no sé, del año 80 hacia atrás no hubiese el tema de registros de video o no estuviese el conocimiento al cual tenemos acceso hoy por hoy, se generaban muchas historias, po, muchas especulaciones, se atribuía a ciertos fenómenos explicaciones místicas, po. Por Y ejemplo, la gente mi le pone mamá me color contaba- también, pues weón, para contar Claro, la weá, po, weón. mi mamá siempre me cuenta y me jura que es verdad, yo le creo, porque esto perfectamente puede ser verdad, que no recuerdo si fue en el Quisco, pero ella cuando era niña, estamos hablando del año 50 probablemente, ¿cachai? Que me dice que en el Quisco encalla un calamar gigante, que me dice que era literalmente un calamar gigante. Hablamos de 5, quizás 10 metros, ¿cachai? Y claro, efectivamente, hoy por hoy se ha comprobado que esa criatura existe, o sea, hay registro, Sí. pero en ese tiempo, como no había ningún registro, no sé, en video, probablemente exista la noticia en algún diario, pero claro, desde ahí yo cacho que nacen muchas historias, po, weón. Como tú dices, siempre hay algo de verdad detrás de todo eso. Mi abuela vivía muy cerca del cementerio del Católico y del General, pues weón, ¿cachai? Y resulta que una vez con la hermana se quedaron encerradas en el cementerio cuando eran chicas. Ellas conocían todo el cementerio, ¿cachai? Se pasaban todos los días cuando salían de la escuela y weón conocían toda la historia. Y esa vez que se quedaron encerradas, weón, que no las pudieron sacar hasta el otro día, dicen que no vieron nada, no sintieron nada, aunque se quedaron cerca de la garita del guardia, Ya. que esa noche no se quedó nadie ahí, ¿cachai? Y en la mañana, como a las 6 de la mañana, la sacaron, pues, weón. Y me contaban las historias del cementerio. Había, por ejemplo, la clásica historia de la novia, pues, weón, ¿cachai? Ajá. Que ella, resulta que había como una mina. Yo no conozco muy bien la historia, me pueden corregir después en los comentarios. Pero por lo visto era una mina que se iba a casar y el loco no llegó, ¿cachai? El loco Sí. no llegó y la mina se murió, weón, de pena, pues, weón. Le dio como un ataque, su patatús, no sé. Habían otras historias de que supuestamente se había ahogado la mina, algo le había pasado, pero murió con el traje de novia. Y lo que mi abuela sí me contaba era que, por ejemplo, tú pasabas por ahí y llegaba la mamá de esta niña y cerraba como con unas cortinas el mausoleo y la empezaba a bañar y la peinaba, pues, weón. Peinaba el cadáver y toda la weá. Ah, chucha. Sí, pues, Ya. y mi abuela la veía, pues mi abuela estaba pero chica, ¿cachai? Ah, pero era verdad. Sí, que la mamá llegaba a limpiar el cuerpo y a peinarla, sí, eso era verdad. El cuerpo descompuesto. Me imagino que sí, pues, weón. Oh. Cuático, pues, weón. Pero eso mi abuela me contaba siempre que ella las veía junto con su hermana, que también me contaba la misma historia, pues, weón. Que ellas como que se asomaban y veían que la mamá llegaba, no sé, pues cada cierto tiempo a limpiarla, no sé, pues le limpiaba el vestido y toda la weá. Cacha, weón. Cuático, weón. Pucha, yo recuerdo que mi hermano tenía no sé, no recuerdo de dónde se conectaba con este caballero, habrá sido compañero de trabajo, habrá sido algún familiar lejano, pero este caballero, ves que iba a la casa, estaba lleno de historia. Con los años empecé a darme cuenta que en realidad el loco era un cuentero, pero sabía inventar historias buenas, o quizá, porque eran demasiadas cosas locas, paranormales que le pasaban a este loco, ya, como que, como toda esta weá le va a pasar a un puro weón. Extraterrestre, weón, fantasma, weón. Todo le había pasado a este caballero, pero contaba historias buenas, po, weón. La que más me gustaba era una vez que este loco, como era del sur, contaba que el loco se iba a la precordillera, a las lagunas que estaban arriba, a pescar, po, weón. Salmón, no sé qué, weón. Pero subía solo a pescar, po. Y dice que una vez describe que estaba con botas de goma, ¿cachai? Un poco metido dentro de la laguna pescando, mucha vegetación alrededor de él. Y este loco ve un tronco.
Y como Ya. lleva mucho tiempo parado, se sienta en el tronco y al momento de sentarse se da cuenta que el tronco es una cola, ¿cachai? Y decía que era una cola de un... Lo describía como un dinosaurio, como un reptil gigante, po, weón. Pero en ese tiempo era como, oh, weón, yo quedaba tan impresionado y le preguntaba detalles de cómo era. Pero el viejo tenía muchas historias. Y como que desde ese punto me comienzo a interesar por toda esta parte de la criptozoología, por el Yeti, pie grande, el Sí, monstruo del lago Ness, ¿cachai? Hay un fenómeno que yo encuentro bastante curioso, eh, porque hay registros muy extraños, no sé si tú te has dado cuenta que cámaras de seguridad en cierta parte de Estados Unidos, que no me atrevería a decir dónde, pero es un lugar donde hay mucho bosque, ¿cachai? Hay registros de unos seres blancos, bípedos, que son como... ¿Has visto esa weá, sí, Álvaro? weón, sí. Weón, es re loca. Literalmente es un ser blanco que solamente tiene dos piernas, así como este meme de Peter Griffin, que las piernas le llegan hasta la pera, weón. Sí. ¿Cachai? Completamente blanco y van en grupo. Van varios caminando. A veces hay videos donde va uno solo, ¿cachai? Pero hay mucho registro. E incluso hay un ser en la mitología de los aborígenes de esa zona, de los indios, indoamericanos que están ahí, donde hay estatuas de madera que representan el mismo personaje, weón. Sí, y sé que esos videos no han podido ser desmentidos, weón, ninguno. No, po, no han podido ser desmentidos, po, weón. No, sí, Y son re locos, puta. ¿Cómo se llamará esa criatura? Los Walkers parece, weón. no me No sé, acuerdo. pero me Pero parece muy he visto los videos interesante. y la forma en que caminan dicen que también es súper extraña. O sea, se ve claramente que es rara la forma, pero los buenos dicen que no saben, no hay forma de desmentir los videos. Entonces por eso quedan como un poco colgados con ese tema, pero he visto los videos. Sí, re loco. Igual como el tema de Pie Grande, del monstruo del lago Ness. Yo cacho que, puta, en la criptozoología es algo que sí puedo creer un poco más. Porque muchas especies que por un tiempo fueron rumores se terminan comprobando que son especies que existen. Y lógicamente estamos claros que en el fondo del mar de más que existen weás y todos los días se descubren weás Sí, nuevas. po, weón, pero si imagínate que el trilobite o el cangrejo herradura se pensaba que estaba extinto hace como millones de años. Yo me acuerdo Claro. que esa weá aparecía en los álbumes, weón, de dinosaurios de principios de mediados de los 90, Sí, principios de es los que 90. también el pez, el celacanto. Claro, y ¿Te después acuerdas del las pez? weas volvieron a aparecer, pues, weón. Apareció, claro. O sea, en el fondo nunca se extinguieron, pero no lo habían descubierto, no habían registros, po, weón. Eso te deja en evidencia que estas criaturas están ahí. Exacto. Y también se repite mucho el patrón del Sasquatch, pie grande, el Yeti, estos primates que viven en lugares donde supuestamente no hay primates. Eso también me parece bastante plausible, considerando que hay muchos sectores que no son explorados por el hombre, donde perfectamente una especie se puede ocultar, po, weón. Sí, no, a mí ese tema por lo menos me gusta harto. De hecho, a un amigo una vez también le regalé un libro de criptozoología, porque a él le gusta mucho, a David. Y lo comentábamos harto, ¿cachai? Porque a mí el tema de la criptozoología me encanta y no sé, pues ahí entra, por ejemplo, el mismo tema del chupacabras, pues en el caso de que sea como algún tipo de animal, más allá del tema de lo extraterrestre o todo esto, porque también se rumorea que algunos animales son experimentos, pues, de los gringos, ¿cachai? Que tampoco la verdad es que me sorprendería mucho, o hace muchos años atrás también se decía que era un mito, que por ejemplo en las cloacas de Estados Unidos andaban cocodrilos y ahora está comprobado que sí hay, pues, weón. Hay cocodrilos. Weón, pero si Exacto. en Disney, ¿cachaste esa noticia, weón? No. En Disneylandia, weón, un cabro chico, weón, puta, creo que tenía como 2 años o 3 años y se metió como por una rejita, weón, donde supuestamente no había nada, pues, weón, ¿cachai? Y se lo comió un cocodrilo, weón. Andaba un cocodrilo metido adentro de las weas, weón, creo que se metía como por todos los ductos. Porque Oye, pero no tiene nada que ver con la historia de que en una atracción que tenía animales salvajes se cayó un niño y se lo comieron los animales, ¿no? No, sí creo que o sea, en Disneylandia creo que hay una parte donde habían efectivamente como cocodrilos, pero los weones se habían metido como por una parte de la, digamos, Claro. de cloacas, ¿cachai? Y el weón salió por otro lado, pues, weón. Probablemente esto fue en Orlando, en Florida, Sí, donde hay, sí. hay caimanes, po, ¿no? Claro. Los cocodrilos son africanos, aquí tenemos los caimanes, exacto. Sí, no, así que
por lo menos, no sé, me acuerdo que también se habla mucho de, o sea, no es que me acuerde, sino que lo que siempre me ha mantenido como al tanto, o sea, como pendiente a este tema, es la posible existencia de un megalodón. Tú sabes que para mí el tema de los tiburones es una weá que me fascina, me asusta, pero me gusta. ¿Cachai? Ya. Y existen historias con respecto a que tal vez todavía exista algún megalodón por ahí, pues, weón. O sea, Probablemente yo la verdad es que no sé si existirá alguno. Hay pruebas de que existieron. Pero también tenemos el tema del bloop. No sé si conocí esa historia, Rafita. tiene que ver con el sonido más fuerte que han registrado bajo el agua. Sí. A ver, ¿cómo es esa cuestión? ¿Cachai? Que durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, puta, los buenos se tenían súper monitoreados, pues, para ver si es que se estaban tratando de espiar o de atacar. Y uno de los métodos que utilizaron para espiarse era con submarinos, ¿cachai? Porque ya por aire los podían identificar con los radares y todo eso. Y resulta que para determinar si es que andaban submarinos enemigos, tanto los rusos como los gringos empezaron a colocar sondas con micrófonos bajo el agua para detectar algún sonido, algún movimiento extraño. Y no me acuerdo en qué año, tiene que haber sido como en los 80. Escucharon un bloop, así como muy fuerte, ¿cachai? Y, weón, y quedaron tanto los gringos como los rusos colgados con qué weá era, pues, weón. ¿Cachai? Porque la cuestión provenía de una profundidad enorme, pues, weón. Ajá. Y oficialmente, ¿cachai? Se llegó a la conclusión de que eso no había sido producido por ningún submarino, ni por ningún misil, ni ninguna weá, Ya. sino que era un animal. Pero nunca se puso sobre la mesa la posibilidad de que fuesen placas tectónicas. Últimamente se había propuesto ese tema de que tal vez podía ser un glacial que estaba sumergido y que se rompió, Ya. pero todavía no está comprobado. Pucha, pero es que, Alvarito, el mar está... Hay un porcentaje muy ínfimo explorado y todos los días, y no estoy exagerando, literalmente todos los días se registran nuevas especies en el fondo del mar. Y es muy posible que una especie, como tú dices, del tamaño del megalodón se esconda en estas profundidades. Claro que, hablando desde el punto de vista, digamos, biológico, una especie enorme necesita también sustentarse de presa enorme. ¿Cachai? Y el único lugar donde puedes esconder presa enorme es en el fondo marino, donde hay calamares, donde se meten los cachalotes, weón. ¿Cachai? Tú, por ejemplo, ¿conoces el punto Nemo? No, ¿No has escuchado hablar del punto Nemo? no. Mira, esta weá la aprendí con Dross. Ah, mía. Pero es verdad, es verdad. El punto Nemo es la zona más remota, más aislada del mundo. Y mira, aquí la tengo googleada. Mira, el punto Nemo es conocido por ser el lugar más inaccesible del planeta Tierra. Tanto es así que se encuentra a 2.688 kilómetros de cualquier tierra más cercana, lo mínimo. Ya. ¿Cachai? Es el punto más aislado del mundo. ¿Y dónde queda esto? Esto queda en el Océano Pacífico, ¿ya? Dan las coordenadas acá, pero para que te hagas una idea, esto está entre Oceanía y Sudamérica. Este punto, el punto Nemo, ¿cachai? Que también tiene una profundidad, weón, incalculable. Es una zona marítima que no está explorada, ¿cachai? Entonces, de más se pueden ocultar un montonera de criaturas ahí, pues, weón. Qué heavy, man. Yo la otra vez estuve viendo un documental que se habían ido como al Polo Sur a hacer una excavación. Está tosiendo, Alvarito, está enfermito. Sí, estoy resfriado. Y empiezan a hacer una excavación y meten una cámara, ¿cachai? Una cámara pero ínfima, weón, así como era como un cable. Para ver si es que encontraban algo, weón. Y veían pequeñas como lucecillas, ¿cachai? Debajo del agua, que supuestamente eran algunas criaturas pequeñas, ¿cachai? Que se veían reflejadas con la luz de la cámara. Y de repente les pasa un tremendo pez, weón. Que era como, decían que lo calculaban como de 2 metros. Entonces, claro, y era un punto donde supuestamente no andaba ninguna criatura, porque, weón, eran temperaturas gélidas, weón, donde no... Prácticamente el agua estaba escarchada, pues, weón. Pero vieron una criatura grande y esa cuestión está en YouTube, en un canal de ciencia, ¿cachai?
Claro, claro, como te digo, son sectores, es lo más inexplorado que tenemos en el planeta, po. Oye, hablando de exploraciones, Rafita, ¿tú harías una exploración urbana que estuvieron tan de Sí, moda hace un par de años? sí, me encantaría, aunque igual ahí, si quieres hacerla así como se debe hacer, igual te estás exponiendo a un riesgo súper latente, y yo cacho que eso es lo que le da más sazón a querer intentarlo, po, weón. Deberíamos hacer una exploración urbana. Porque aquí haciendo exploración urbana te pueden dejar en pelota, po, weón. O Sí, sea, po. y al final la exploración te la van a hacer a vos, pero con el tracto intestinal. Una exploración, claro. No, pero sería entretenido, weón. Siempre lo he encontrado como re entrete. Ahora creo que YouTube eso sí está penando el tema de las exploraciones urbanas, po, weón, porque Ah, ¿en incita, serio? claro, porque incita a que otras personas invadan propiedad privada y también porque es un riesgo, po, weón. Hay unos canales que están enfocados netamente en ese tema y que le han pasado desde weas supuestamente paranormales hasta weas relacionadas, por ejemplo, con crímenes, weón, que han encontrado Sí, cuerpos adentro de las casas, sí, he weón. visto un weón que encontró un cadáver, un suicidio, un weón colgado haciendo una exploración urbana, po, weón. Sí, pues hay uno donde unos cabros se meten y encuentran dos cadáveres, pues, weón. Uno que estaba tapado como con una sábana y otro weón colgado en el patio. Así que, no, pero lo encuentro como entretenido. Mira, a mí me pasó una weá, Rafa, que, puta, no sé si es como exploración urbana. Que me pasó yo te diría como hace unos 5 o 6 años. ¿Cachai? Ya, Que resulta que mi suegro heredó una casa, ¿cachai? Que era de su esposa. Él se casó cuando era muy cabrito, él se casó como a los 16 años. ok. Y se casó con una niña que tenía como 2 o 3 años más que él. Y resulta que duraron re poco porque este caballero decía que la mina era loca. Así, loca, ¿cachai? Y ellos se compraron una casa por acá por San Joaquín. Y este caballero hizo la casa, pues, weón. La hizo él, ¿cachai? Weón, con sus propias manos. Pero la mina, weón, tenía tanto atados con la mina y además la mina no quería tener hijos. Entonces este caballero un día pescó su weá y se fue. ¿Cachai? Y dejó todo, pues, le dejó la casa, le dejó la plata, todo, ¿cachai? Y el weón después se casó con mi suegra, weón. O sea, empezaron a convivir en realidad. Y cuando pasaron como 10 años, este caballero volvió donde la mina y le dijo que se quería separar de ella porque ya tenía una pareja, ya tenía hijos, weón, y quería hacer su vida, weón. Y la mina le dijo, no, yo nunca me voy a separar de ti. Vamos a quedar casados para siempre. Chucha. Entonces, puta, weón cagó, pues, weón. No. Quedó casado con la mina. Y resulta que hace unos años atrás, cuando esta señora murió, mi suegro heredó la casa, pues, weón. ¿Cachai? Y resulta que llamaron, puta, a mi pareja, weón, para ver el tema de la casa, pero nos llamaron con una advertencia, ¿cachai? Puta, mi mina me vino a decir, puta, Álvaro, sé que tengo un problema. Y yo dije, ya, ¿qué pasó? Lo que pasa es que mi papá heredó una casa y toda la weá, la tenemos que ir a ver, ¿cachai? Pero hay un problema y lo que pasa es que esta señora era acumuladora, ¿cachai? Y la casa estaba la cagada, ¿cachai? Y de hecho, cuando esta señora falleció adentro de la casa, puta, se la comieron los ratones, pues, weón, ¿cachai? Ya, ya. Y resulta que los vecinos empezaron a sentir un olor extraño, weón. Llamaron a carabineros. Y los carabineros entraron a la casa, weón, y salieron gritando, weón. Porque la weá así era horrible. Tenía una plaga de ratones, weón, dentro de la casa y se la habían comido, weón. Y me dijo, weón, y tenemos que ir a ver la casa, ¿cachai? Oh, Oh, yo dije, ya, yo voy, ¿cachai? Así prendió al tiro, weón. ya. ¿Cachai? Y weón, fuimos de noche. La primera vez, más encima estaba la luz cortada porque no habían pagado la luz. Y entré a la casa, Rafa, weón, y era pero para cagarse de miedo, pues, weón. Mira, de partida, weón, habían viudas negras y arañas de rincón, pero por todos lados, weón. Entonces yo le dije a mi señora, le dije, no, es que esta weá tenemos que volver de día, porque de noche ni cagando. A mí, weón, yo ya que me caiga una araña ya me cago, pues, weón. Así que, ¿cachai? Olvídate. Entonces no, puta, hablé con un par de amigos, ¿cachai? Porque yo le dije, esta weá no la voy a poder hacer solo, ¿cachai? Hablé con un par de amigos, uno de ellos que es psicólogo. Le dije, weón, ¿te gustaría ir a ver la casa de una persona que era acumuladora, weón? Y el weón me dijo, pero weón, yo soy psicólogo, tengo que ir a esa weá. Y nos fuimos a meter para allá, pues, weón, para cachar cómo era todo el ambiente. Y weón, era una weá muy tétrica, la cagó, ¿cachai? De hecho, la casa cuando llegamos era una weá enana y a medida que íbamos moviendo los muebles,
iban apareciendo puertas detrás de los muebles, pues, weón. Y la casa se te empezaba a agrandar, weón. La Ya. cantidad, weón, de... ¿Qué tipos de cosas habían ahí acumuladas, weón? Mira, desde ropa por todos lados, ropa acumulada. Esta señora tenía... Oye, ¿podríamos dejar las fotos, Rafa? ¿No te tinca en el video de YouTube? Ah, tienes las fotos. Saqué fotos de todo el lugar, pues, weón. Ya, po. Y por último le hacemos una edición, así como en esta parte con las fotitos que pude ir tomando del lugar. Weón, Ya, había po, bacán. arañas por todos lados, cacas de ratón, pero weón, así, pero weón, por todos lados, weón. El refrigerador, weón, puta desarmado, weón, con comida podrida. Muchas llaves, muchos candados. Encontramos como más de 2.600.000 pesos en efectivo, porque esta gente guarda la plata en efectivo. Un revólver cargado. Tenía un segundo piso. Yo no había visto que la casa tenía un segundo piso y estaba detrás de una puerta que estaba amarrada como con unos cordeles, ¿cachai? De hecho llegamos con estos diablitos para abrir las puertas. No, pero una weá así bien impactante. Y lo más Oye, heavy- y dentro de todo eso, de esta acumulación de cosas, habían cosas de valor, supongo. ¿Qué pasó con todo eso? algunas cosas las dejamos, digamos, las vendimos, ¿cachai? Pero la mayoría eran cosas así como... Puta, es que juntaba de todo, weón, botellas, ¿cachai? Habían unas copas de cristal que eran del año 50, que eran alemanas. Esas se pudieron vender, ¿cachai? Pero la mayoría de las cosas eran como cuestiones que teníais que botar derechamente, weón. Pero el tema es que era como un lugar muy oscuro, weón, y muy... Que ya se va como por el lado de la psicología, en realidad, pero que te muestra así como hasta dónde puede llegar un ser humano a vivir así, weón. Y la verdad es que era como bien... como tétrico todo. De hecho pude ver el lugar donde ella había muerto, ¿cachai? Yo lo identifiqué, no le dije nada a nadie, pero se veía la silueta en el piso, ¿cachai? Entonces era una weá muy Se veía macabra. como una mancha así como de humedad. Sí, po. Sí. No, sí, era un lugar muy cuático. No pasaría una noche ahí ni cagando. ¿Y qué pasó con la casa, weón? La casa la arreglaron, ¿cachai? Y ahora está a la venta por si alguien lo quiere comprar. Anote mi número. No, pero está a la venta. Está a la venta la casa, ¿cachai? Porque igual es un terreno como de 300 metros cuadrados, ¿cachai? Que no es menor. Pero como te digo, o sea, era un lugar donde estaba lleno de prácticamente de cosas como basura y todo eso. Ahora, hay una diferencia entre los acumuladores y el mal de Diógenes, ¿cachai? Que en el ¿Ah, fondo... sí? Sí. Sí, por ejemplo, los acumuladores siempre dejan un caminito para entrar y salir. En cambio, los que tienen mal de Diógenes, weón, no, pues, weón. Ah, los locos pueden estar nadando en su propia basura y no hacen un camino. Claro. Bien interesante. Son diferentes patologías, por así Sí, decirlo. también dicen que, por ejemplo, los que tienen mal de Diógenes acumulan mucha más basura que otra cosa. ¿Cachai? Es una diferencia Ya. como bien sutil, pero por lo menos a esta gente que está acostumbrada a ver estos casos como que la menciona harto, ¿cachai? Sobre todo, por ejemplo, estas niñas que nos hablaban que eran como visitadoras sociales, que fueron los que se contactaron con nosotros, nos dijeron, pues, o sea, revisen bien, ¿cachai? Porque no sacan nada contra a alguien que demuela todo esto, porque lo más probable es que tenga plata en efectivo oculta. Y de hecho lo encontramos. Bueno, yo pesqué el revólver cuando lo encontré, y yo pensé que era de juguete, era un revólver pequeñito, y estaba cargado, weón. No, sí fue así como bien cuático. Y encontramos unos gatitos chiquititos, también unos gatitos guaguitas. Viviendo ahí. Sí, Ya. Oye, loca la historia, weón. sí, pues, weón. Y weón, una bolsa llena de muñecas. Que también la vamos a colocar ahí en las fotos. Que era horrible, weón. Oh. Y yo abrí la bolsa así y vi como unas muñecas, weón, con sus ojos así desorbitados, weón. Oye, sí, impactante, como tú dices, hasta dónde puede llegar un ser humano en eso, weón. Porque, claro, quizás lo que para nosotros puede parecer algo sumamente grotesco, sumamente, no sé, impactante, para ellos es su zona de confort, po. Ellos lo perciben de una manera completamente diferente. Esa es su zona segura, po. Pero ¿cómo vivir rodeado de ratas, weón? Igual lo encuentro como súper fuerte, weón. De hecho, por ejemplo, tenía una cuestión como de vidrio, ¿cachai? Donde tenía la losa y estaba pero lleno de caca de ratón y huesos de animal, weón. ¿Cachai? O sea, los ratones, weón, se metían a esa weá a roer esos huesos, weón. No, la weá así como súper fuerte, weón. De hecho, mi amigo que es psicólogo, el David, ¿cachai? Quedó para la cagada cuando vio esa weá. Me dijo, weón, esto es lo más brígido que he visto, weón.
Bueno, se presta como para tener pesadillas, ¿viste? Como casi una historia de terror, pero así hecha real, weón. Sí, yo diría que sí. Y ahí, bueno, vivió muchos años una mujer sola. Claro, ella murió como a los 93 años, ¿cachai? Ya. Y estuvo toda su vida sola, pues, nunca se casó, nunca tuvo hijos, la hermana se había muerto. Entonces la casa pasó a ser de mi suegro, pues, weón. Imagínate, weón. Pero weón, no sé cómo podéis vivir así, weón. Qué triste. Sí, no, me dejáis pa' dentro, Alvarito. Sí, de verdad, no creo tener una anécdota que supere esa weá, weón. Bastante curiosa la cosa, weón. Bueno, yo he entrado a casas donde hay un nivel de acumulación o de mal de Diógenes, no sé cómo identificarlo, pero no tanto, weón. ¿Sí? Acá, donde vivo yo, porque tengo la media cagada con los libros. Como la historia que contaste tú cuando fuiste donde el carnicero. Que también la casa del carnicero era media rara, weón. Sí, weón. No, pero ahí yo creo que me querían... Ahí literalmente me querían penar. Sí, pero el carnicero. Sí. No, eso estamos claros, weón. Oye, aprovecho esta pausa para decirle a la gente que nos puede encontrar tanto en Spotify como en YouTube. Recuerde dejar su like, apoyarnos con unas estrellitas para que este proyecto siga adelante. Y estamos en octubre, por eso estamos en modalidad spooky, contando historias. La próxima semana ya es la última semana de octubre y también el último capítulo que va a estar enfocado en esta temática. Y con Alvarito, bueno, tenemos un plan. Vamos a ver si nos resulta. Y si no, también vamos a estar ahí. Pero tenemos algo planeado. Algo diferente para finalizar la weadita esta. Oye, yo también, Alvarito, quería aprovechar de pedirle a la gente que en sus comentarios aquí en YouTube nos deje alguna historia. Usted tiene una historia que crea digna de ser contada acá en Fuimos Buenos, una historia interesante. Déjela en los comentarios y nosotros con Alvarito vamos a seleccionar las más sabrosas, las más interesantes y las vamos a comentar en el próximo episodio. ¿Qué les parece, chiquillos? Me parece súper buena idea. Todos, weón, tenemos una historia relacionada con lo paranormal, weón. Sí, compa. Oye, yo ya conté esta historia, pero la conté en mi canal. Yo quiero que quede aquí en Fuimos Buenos porque también es una historia que me cuenta un amigo. Solamente que este amigo tiene un podcast y ya contó la historia y mucha gente lo escuchó porque este amigo es el Cesarito. César de Críticas QLS. Ya, mi amigo que le mando un saludo. Se replica acá y... Oye, hay que invitar a Cesarito algún día también. Oye, sí, tenlo por seguro que vamos a estar con Cesarito en el futuro cercano. La cosa es que lo fui a visitar porque César iba a estar de cumpleaños. Él iba a hacer una fiesta, pero yo no podía ir ese día, así que fui un día antes, weón. Nos tomamos unos traguitos y weamos un rato. Y sale el tema de lo paranormal. Y César me cuenta una historia que también cuesta demasiado creerla, pero es muy interesante, es muy loca la weá. Que mira, para resumirlo un poco, César con el Esteban, que es su primo, ¿ya? Iban a vacacionar a un sector rural, muy internado dentro de un cerro, de un bosque, pero muy alejado de alguna urbanización. Y acampaban ahí, po. La cosa es que un día me cuentan que se van a tirar unos piqueros, se van a refrescar a una lagunita y había un lugareño pescando. Y el lugareño les dice que tengan cuidado por donde están porque ahí se manifestaba Satanás. Se aparecía el diablo y se aparecía en forma de un niño con 2 cabezas y una sola pierna. Y el César me dijo que la noche después de eso, ellos escuchaban risas. Y resulta que como habían 2 o 3 carpas, los hueones de una carpa pensaban que la risa provenía de la carpa siguiente y se hacían callar entre ellos, po, weón. ¿Cachai? La cosa es que el otro día nadie se hizo responsable de la risa. No, weón, yo pensé que eras tú. No, yo pensé que eran ustedes. Y alrededor de la carpa ven las huellas de un solo pie. ¿Cachai? Que estuvo merodeando por ahí. Claro, es una historia de más que, no sé, cuesta creerla, pero de que es interesante lo es, po, weón. Es sabrosilla. Sabrosilla. Aparte, igual rara la manifestación, pues, weón. Ha sido una sola pierna, 2 cabezas, weón. Me recuerda a algún tipo de criatura que he visto así como relacionada con la demonología. Hay un libro que es muy bueno de demonología, donde efectivamente aparece un ser que, claro, que tiene una pierna y tiene 2 cabezas, weón. Más que posible, weón. Me acuerdo que
estaba leyendo hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, y después lo pude ver en videos que ahora ya lo encontráis en YouTube a cada rato, que yo creo que es el caso que más me ha impactado relacionado con un tema de algo inexplicable, Rafi. Ya, ¿cuál es? La historia del paso el paso Dyatlov, que ocurrió en Rusia. Ah, estamos hablando de la masacre. Sí. A ver, cuéntala, weón. ¿Cachai? Que se supone que, no recuerdo bien en qué año, tiene que haber sido como en los 80, 70, que un grupo de alpinistas, ¿cachai? Que estaban en Rusia, ¿cachai? Fueron a un lugar a hacer una expedición. Y creo que eran como 8 o 7 personas. Entre ellos creo que había dos chicas. Y resulta que de repente desaparecen, po, weón, y los van a buscar. Porque ya habían pasado como 2 o 3 días y ellos tenían que haber vuelto antes, regresado antes. Y cuando llegan al lugar, encuentran las carpas completamente destruidas, donde habían ellos acampado. Y estaban todos muertos, weón. Pero la forma en que murieron eran muy extrañas, ¿cachai? Porque, por ejemplo, había uno de estas personas que tenía el cuerpo completamente roto, los huesos, ¿cachai? Como que le hubiese atropellado un vehículo así, a alta velocidad. Había otro que le faltaba la lengua y que le faltaban los ojos. Había otro que, por ejemplo, tenía parte de las manos desgarradas porque el tipo se había intentado subir a un árbol y se le quedaron pegados la parte como de la piel de las manos en la corteza. Y todo era muy extraño. De hecho, algunos de los cuerpos tenían como la piel un poco anaranjada. Lo cuático de esto es que hay fotos en internet donde se muestran los cuerpos. Son fotos en blanco y negro, así que no se puede ver la magnitud, por ejemplo, del color de la piel. Pero sí es muy extraño porque además ellos estaban corriendo por el lugar donde murieron en ropa interior. Consideramos que Rusia, ¿cachai? Que está todo nevado, que hace mucho frío. Y además se pudo demostrar que ellos rajaron las tiendas desde dentro con navajas. Entonces algo o alguien los asustó. Ellos trataron de arrancar, o ellos estaban peleando dentro, no se sabe realmente qué pasó, y hasta el día de hoy es un misterio, weón. Las formas en que murieron todos también son súper extrañas. Se dice que algunos lugareños que vivían relativamente cerca vieron unas luces naranjas en el cielo. Se dice que tal vez era algún tipo de químico que se estaba probando en ese entonces, o algún tipo de arma, weón. No se sabe qué realmente pasó, pero lo encuentro súper extraño. Y a día de hoy todavía se han escrito creo que 2 libros y no hay una explicación realmente certera. Sí, es un caso muy, muy raro. He escuchado, bueno, lo más fácil es atribuir el fenómeno a un ataque de un oso, que también por Rusia hay osos y los osos se caracterizan por ataques brutales. Sí, ¿sí? Pero claro, hay muchos otros detalles del caso que lo alejan de esa posibilidad. Es un caso muy interesante y hay muchos casos que podemos atribuir a fenómenos paranormales que nos pueden dejar perplejos. Me acuerdo de, no sé, lo que pasa principalmente con los navíos, con los barcos. Casos de barcos que han llegado a puerto a la deriva completamente sin tripulación y completamente intactos, sin señales de algún crimen aparente, de algún accidente, y llegan los barcos completamente vacíos. Sí. ¿Okay? Hay incluso casos de barcos que, no sé, se han teletransportado, weón. Una vez vi un caso de un barco que apareció en una zona donde no debería estar, y de estar en esa zona por el trayecto tendría que haber estado una semana después ahí. Y que aparecen los tripulantes como fusionados con el fuselaje del... Experimento Filadelfia creo que se llama ese, weón. Parece que sí. Ese es donde, por ejemplo, los cadáveres eran parte del barco, estaban sí. como... formaban parte de las paredes, de los controles. ¿Cachai? Sí. Esa weá, yo, wow. Esa supuestamente era porque estaban haciendo... Supuestamente, cuenta la leyenda, weón, ¿cachai? Que estaban haciendo como un experimento de hacer como un teleport, ¿cachai? Como teletransportar. La mosca, pasó lo que pasó en la mosca. Claro, ¿cachai? Era como transportar una nave con un grupo de soldados de un lugar a otro, con un grupo de marinos, en realidad. Y creo que les quedó la cagá, ¿cachai? Supuestamente le apareció la weá, pero después de como 3 horas,
y estaban las partes de los cuerpos fusionados en el fuselaje. Claro. Ahora, Exacto, no, claro, hay como varios expedientes que supuestamente se filtraron de esa historia, pero tampoco se ha podido probar. Ahora, si fuese real, weón, igual sería cuático, pues, weón. Imagínate, echar a toda una tripulación, weón, haciendo un experimento. Aunque en ese entonces se hacían experimentos re cabrones, weón. Hay un libro que salió hace poco que se llama Ciencia Oscura, que se los recomiendo. Yo todavía no me lo compro, pero lo tengo ahí en la mira, en donde se habla de todo este tipo de experimentos no relacionados con temas paranormales, sino experimentos donde se pone evidentemente en riesgo la salud humana, y estos buenos la hacían nomás, ¿cachai? me imagino que sí. Me imagino que el camino de la medicina, sobre todo, tiene un montón de experimentación humana. Pero si ¿Cachai? por ejemplo, ¿cómo creció tanto Estados Unidos, po, weón? Después de que... Y Rusia, po, weón. Después de que quedó la cagada en la Segunda Guerra Mundial y los aliados vencieron a los nazis, ¿cachai? Finalmente se llevaron a todos los buenos que estaban haciendo experimentos, que eran estos buenos de la SS, todos esos buenos cuáticos, se los llevaron, pues, weón, porque dijeron, vamos a robarle todo el conocimiento a estos weones, y esos weones estaban haciendo cuestiones re heavy, pues, weón. Esta cuestión, por ejemplo, de mantener con vida la cabeza de un perro, ya lo estaban Esto, haciendo, conozco. ya lo estaban haciendo con humanos. O por ejemplo, a las mujeres que estaban embarazadas, les sacaban el feto y les metían perros adentro, fetos de perro, y los conectaban por el cordón umbilical para crear hombres perro, po, weón. Esa weá estaban haciendo los nazis, po. ¿En serio, Sí, weón? sí, porque los weones querían hacer un ser humano perro, weón, así súper soldado, tal cual. Y también está la cuestión del castillo Wolfenstein, po, weón, que nosotros lo conocemos por el videojuego, pero esa weá existe, esa weá tenía unos vitrales arriba, ¿cachai? Que formaban como una suerte como de símbolo para invocar ciertas criaturas weón, desde el infierno, po, weón, ¿cachai? Querían abrir un Claro. portal. O sea, yo no sé si... Bueno, tú me estás diciendo que esto existió de Sí, verdad, sí. pero yo siempre he escuchado que los nazis también tenían una facción que se dedicaba a la investigación esotérica, Al ocultismo. al ocultismo, justamente. Es como Hellboy, po, weón, que Hellboy Exactamente. también te habla de esa weá, po. Sí, hoy justamente estoy leyendo los cómics de Hellboy, weón, y rescatan como todas esas historias, po, weón, ¿cachai? Justamente. Que la verdad es que los nazis estaban enfocados en hacer lo que fuera, weón, para ganar la guerra, ¿cachai? Y accedieron justamente a ese tipo de entre comillas, como alternativas, weón, para ver si es que podían conseguir efectivamente algo. Y no olvidemos que la CIA y la KGB también lo hicieron durante los años 50, po, weón, porque empezaron a cachar los estudios que estaban haciendo estos weones y dijeron, ah, chuta, nosotros vamos a tratar de hacer lo mismo. ¿Cachai? Por ejemplo, esta cuestión de Stranger Things, de que se llevan a una niñita, weón, porque supuestamente tenía poderes mentales y toda esa weá efectivamente los gringos le hicieron, pues, weón. No estoy diciendo que la historia de Stranger Things sea real, sino que los Ajá. gringos efectivamente tomaban a gente que tenía poderes como de, no sé, de telequinesis o todo ese tipo de cuestiones y los analizaban, ¿cachai? Para ver si Bueno, que efectivamente lo podían manipular y utilizar a su favor. y eso todavía se hace, po. Todavía Sí, se po. sabe de psíquicos, de videntes que trabajan con el FBI o trabajan con otro tipo de entidades, po, weón. Sí, pues lo que pasa es que la CIA lo utilizaba de otra forma. Era así como prácticamente, ah, tú tienes poderes ya, te vamos a diseccionar el cerebro para ver cómo chucha funciona, ¿cachai? Ya, claro. Entonces igual es como un misterio que por lo menos yo creo que es que los gringos deben tener tanto conocimiento, weón. Si después de la guerra cerraron todo, pues, weón. Y los rusos igual, pues, weón. ¿Cachai? Sí, los rusos. Y como es una cultura, un país más hermético, da también para mucha especulación, po, weón. Sí, pues, weón. No, yo creo que hay algo, más de algo ahí, ¿cachai? Que nosotros no estamos al tanto. Por ejemplo, yo soy un convencido, a mí de repente se ríen, ¿cachai? Pero yo soy un convencido, weón, de que, por ejemplo, el tema de los extraterrestres y toda esa cuestión en algún momento se va a dar a conocer, weón, y vamos a quedar para la cagada. O sea, Se va a destapar la olla, de yo que creo. efectivamente, weón, tenemos contacto con ciertos seres, weón, del espacio exterior. Yo creo que sí. Y también creo que no hubiésemos preferido, en el momento que lo sepamos, hubiésemos preferido no saberlo, weón. No creo que sea muy alentador si algún día se destapa la olla con ese tipo de cosas. ¿A ti realmente te da como miedo el tema de los extraterrestres? Porque generalmente, no, o sea, claramente no se trata de algo paranormal, pero da miedo, po, weón.
Sí, sí, pero es otro tipo de miedo. No es un miedo a que el gris, el extraterrestre venga así como a asustarme. Es un miedo de que qué tan insignificante podemos llegar a ser. ¿Seremos un experimento de probeta para ellos? ¿Seremos, no sé, cuál es la relación que tenemos con ellos? Porque idílicamente uno piensa que los extraterrestres, como el extraterrestre del señor Burns, nos trae paz, nos trae amor, nos trae conocimiento, pero también está la posibilidad de que simplemente seamos un experimento, seamos cualquier otro tipo de weás que no sea como lo que nosotros pensamos, po, weón. O sea, existe la posibilidad de que tal vez existan también distintos tipos de extraterrestres, po, weón. Claro, claro, pero puta. También, por otro lado, lo que sugiere la ciencia es que de existir vida extraterrestre, probablemente la hay, Sí. pero no con el avance tecnológico para poder hacer un contacto, po, weón, porque si no ya se sabría. Pero por otro lado, también tiene sentido de que las grandes potencias mundiales manipulen esta información y lo oculten, po, weón. Es que Así lo que, cuático es que el hecho es que sí lo hacen, po. Está probado que sí lo hacen. Ahora, ¿por qué? Porque son estos ovnis son armas que ellos están tratando de ocultar, o porque efectivamente son cuestiones que vienen de afuera, ¿cachai? Esa es como la gran duda. Ahora, no sé, yo como que trato siempre de mantenerme como escéptico con respecto a estos temas, pero es rico conversarlo sin lugar a duda. Pero claro, también claro. hay un espacio donde uno dice, puta, yo igual dudo. Como te digo, yo he visto como 2 o 3 cosas raras en el cielo en mi vida, y sí me han provocado como una suerte como de inquietud. Una vez que yo lo comenté acá, que fue que andaba con un tío cuando era muy chico y vi una estrella fugaz que venía cayendo y le dije, mire tío, una estrella fugaz. Y de repente la weá se detuvo y subió. Cambió la Pero, trayectoria. ¿cachai? Entonces yo quedé así como plop. Y una vez también que me pasaba que me decían que podía ser un lucero, que no sé qué chuchas son los luceros, pero me decían, no, tiene que ser un lucero. Y yo decía, pero weón. O me decían que podía ser tal vez un Un satélite, satélite. Pero es ¿cachai? que un satélite no va a cambiarte la trayectoria. Es que es algo que, ¿cachai? Que yo caminaba iba a ver me acuerdo que iba a ver a una polola siempre, ¿cachai? Y caminaba por el mismo lugar, más o menos como a la misma hora, o sea, a distintas horas. Y miraba y veía una cuestión que estaba como titilando en el cielo, ¿cachai? Como una lucecita. Y a medida que avanzaba, que no eran tantos metros, de repente la weá se apagaba, ¿cachai? Y yo decía, pero qué chucha, justo miro y pasan como 10 segundos y la weá se apaga, no tiene sentido, pues weón, ¿cachai? De repente me quedaba mirando más rato a ver si es que se volvía a prender y no había caso. Incluso me devolvía el trayecto del camino, así como para ver, llegué a ese punto, ¿cachai? Y dije, A ya, recrear, claro, claro. yo dije, ya, me voy a devolver a ver si es que veo la weá, y no, ¿cachai? Y siempre la veía más o menos como en el mismo lugar y empezaba como a brillar. Y de repente la weá se apagaba, ¿cachai? Me parecía como raro, pues, weón. Me decían, no, si tiene que ser un satélite. O sea, a mí ¿sabéis qué? Ese miedo de los extraterrestres es el mismo miedo que siento cuando soy consciente de la insignificancia de mi existencia en comparación con lo que puede ser el universo, porque yo no, mi mente y la mente de nadie puede realmente dimensionar lo vasto que es el cosmos, ¿cachai? Pero por ejemplo, ahora pegándose la pitiada de opio, así Ya. con ganas para adentro, que ¿te has puesto a pensar la weá también puta, para hacerlo más simple, es como que si estuviéramos en una especie de Matrix, weón? Sí. Un cuestionamiento que desde la época de Platón se llega poniendo sobre la mesa. O sea, de repente pensar en eso, ¿cómo chucha comprobamos que no? Alguna vez de cabros chicos, ¿cómo chucha me comprobáis, por ejemplo, que tú existes? Solo sé que existo yo, po, weón. Sí, po. ¿Cachai? No tengo certeza de nada más. Y yo sé porque pienso luego existo, ¿cachai? Pero ¿qué pasaría eso? ¿Será buena idea también darse cuenta que estamos en una Matrix? ¿O será mejor hacerse el weón? No sé, ya estoy fumando obvio, pero ¿qué decís de eso, weón? Yo recuerdo cuando chico haber pensado en parte, no sé, pues casi una weá como que fuera todo un Truman Show, ¿cachai? Sí. Como que yo decía, no, es que esta gente, weón, está actuando, weón, esta situación para mí, weón, porque también, pues de repente a uno le pasan weas tan raras en la vida, weón, que son demasiadas coincidencias que tú decís, ya, pero weón, pero ¿cómo, cachai? Por lo menos a mí me ha pasado muchas veces que yo digo, weón, esta weá no puede ser real, weón, es así como demasiado, como que todo confabula de alguna forma para que las weas ocurran, entonces,
Puta, no sé, weón. Yo creo que existe una posibilidad. Nosotros somos seres, weón, que nos movemos por sensaciones, ¿cachai? Es un tema que no se puede desmentir, po. Es una teoría tan abstracta que no se puede desmentir, po. O sea, ¿de qué manera podemos desmentir que en realidad esto es una Matrix, weón? Sí, pues, weón. Y por ejemplo, no sé, pues desde las cuestiones físicas, las percepciones, todo eso se puede estimular, weón, en un cerebro adentro de un jarro con agua, ¿cachai? Weón, eso es. No, es re loco pensar. Cuando pienso en esa weá me da como un tipo de miedo. Me da como un miedo así a la insignificancia, weón. Es como que tú miraras para otro lado y todo el universo desaparece. Si todo lo que está detrás tuyo, Rafa, en este momento no está tu colección de juegos, no hay nada. Esa weá, recuerdo que un amigo que estudió filosofía me decía que se llamaba realismo infantil. ¿Cachai? Es como que tú una guagua te tapas la cara así como onta bebé, ¿cachai? El bebé asume que tú desapareces porque no te ve, po, weón. Claro. ¿Cachai? O no sé, tú metes un palo en el agua y el palo por el reflejo lo vas a ver como deformado. Pero eso no significa que el palo en realidad esté ondulando, es el reflejo del agua. Pero claro, el bebé, el infante lo percibe así, po. Percibe que solamente existe lo que él puede ver. Ahora, todo esto se podría considerar como algo como de terror, po, weón, porque en el fondo sí, no sabemos dónde estamos parados, po, weón. ¿Qué idea más terrorífica de que seamos un cerebro en un jarro con agua siendo estimulado, po, weón? Pero a lo mejor sería bueno, po, weón. ¿Tú decís? Es que ahí hay un punto. En realidad no queremos saberlo. En realidad, si fuese así, nos conviene saberlo, weón. Ahora, yo, por ejemplo, mucho tiempo cuando pendejo estuve obsesionado con el tema de la muerte, weón, ¿cachai? Con el tema de qué pasaba después de que tú te morís, po, weón. Porque están todas estas historias de que, weón, te andáis paseando como un fantasma, justamente con la ropa con la que moriste, ojo. Hay que tratar de morir con buena ropa, po, weón. No te vayas a morir, weón, con polera y calzoncillo, weón. Weón, ¿por qué? ¿Por qué los fantasmas tienen ropa? ¿Por qué, weón? Explíqueme esa weá. Porque supuestamente es el momento en el cual mueren que queda como el alma en pena, po, weón. Imagínate, weón, te morís, weón, a guata pelada y con calzoncillo, weón. Así aparece tu fantasma así, vagando por la eternidad, weón. Igual, puta, poco prolijo. Pero yo pensaba, si supuestamente te quedáis pegado como en ese espacio donde estáis como vagando por la eternidad, weón. Ya. ¿Cómo salís de ahí? ¿O cómo nosotros lo percibimos finalmente? ¿Cachai? ¿Son parte de nuestra de lo que nosotros estamos percibiendo? Y pongámonos en el caso de que ya existiese un más allá. ¿No sería un lugar ridículamente sobrepoblado, weón? Sí, considerando todos los billones de weones que han muerto. ¿Hay fantasmas de dinosaurios, weón? Buena pregunta, weón. Hay fantasmas de dinosaurios. O no sé, yo en ese tipo de cosas me parece más plausible, más alentadora la idea del flujo de la reencarnación, que en el fondo es un flujo. Es como el flujo de materia, lo que nosotros conocemos como un ecosistema. Es un flujo de materia donde en el fondo, si nos vamos en esos términos, no sé, físico-químicos, nunca nada deja de ser. Simplemente se transforma y va en un ciclo, ¿cierto? Pero yo creo que siempre el ser humano ha tratado de buscar y de imaginar toda esta post-vida, porque simplemente nuestro cerebro no puede imaginar la muerte. Nuestro cerebro, por más que tú lo pienses, no puede imaginar la no existencia. Y yo creo que la muerte es igual que el nacimiento invertido, aunque suene ridículo. Porque, ¿cómo tú existías antes de nacer? ¿Recuerdas algo? ¿Cómo era? Yo creo que va a ser la misma weá, po, ¿cachai? Y también es una idea aterradora. Es una idea aterradora que cuando tú te vas haciendo más viejo, puta, se te suele pasar por la cabeza más de una vez, pues mucho más seguido que cuando soy joven, que te creí inmortal, pues. Entonces, a mí también la idea de pensar en la muerte también, yo creo que es un miedo bastante común y compartido por todos nosotros, especialmente los que ya estamos más cerca de ella que nada, weón. Sí, pues, weón. Estamos con una pata en el más allá. No, nunca tanto, no estamos tan cagados, pues, weón. Estamos en los descuentos. Yo creo que ya pasamos media cancha, Alvarito. No, o sea, es que yo creo que en realidad sí, tienes razón, ya fuimos buenos ya. Fuimos buenos, sí, compadre. Ahora, yo por ejemplo me ha tocado leer mucho acerca de ese tema, como te decía, porque a mí me interesó mucho. Y bueno, esta cuestión puede sonar un cliché,
pero se habla mucho, por ejemplo, del proceso antes de la muerte, ¿cachai? De que las personas ven efectivamente cómo pasa su vida a través de sus ojos en sus últimos minutos y ven como esta suerte de túnel, ¿cachai? Ya, pero Álvaro, ¿quién te cuenta esa weá? ¿Un muerto? No, por la gente que ha estado a punto de morir, ¿cachai? Y de hecho, te voy a contar una weá que mi mamá, mi mamá falleció en el año 2016, pero ella una vez estuvo grave, ¿cachai? Porque se intoxicó con plomo, con unas pastillas que le dieron para su enfermedad y que finalmente le hicieron, casi se murió, ¿cachai? Y ella cuando estuvo en coma como 2 meses, nos contó a todos, ¿cachai? Que efectivamente ella como que entró en un limbo, en donde veía, por ejemplo, a una de sus abuelitas que había muerto, a una tía que había muerto y hablaba con ellas y toda la wea. El tema del túnel se explica supuestamente porque los ojos se empiezan como a abrir cuando el cuerpo se empieza a relajar, ¿cachai? Y ven la luz del quirófano o cualquier tipo de luz y se dilatan los párpados, ¿cachai? Pero el hecho de que veas como personas que supuestamente ya están muertas, igual es como medio raro, weón. Puede también responder a un fenómeno de que el cerebro crea esas alucinaciones cuando, no sé, pues ya empezáis a estar cerca de la muerte, cuando Claro. la actividad cerebral llega a un punto X, puede pasar. Pero ahora, a mí esa weá, puta, me encantaría, no sé, no encuentro una idea más alentadora de que hay algo después, porque, puta, yo tengo un montón de seres queridos que se me han ido y puta que sería bacán, no sé, tener una esperanza de reencuentro. Pero yo lo veo desde mi escepticismo, yo veo que el hecho de querer existir, de que haya algo, puta, igual es una idea un poco egoísta, weón. Es una idea un Sí, poco weón. egoísta, ¿cachai? Pero, ¿sabéis qué? Igual, por ejemplo, a mí me pasó una weá bien cuática, que parece que yo te lo había contado, weón. Que fue cuando fui a ver una vidente, weón. ¿Cachai? No me lo has contado. Ya. Resulta que, puta, cuando falleció mi mamá en el año 2016, puta, fue una muerte súper, no sé, que nos dejó descolocados a todos porque estaba relativamente bien mi mamá y le dio un infarto fulminante, falleció. Y puta, los días después, yo te diría como al mes, se me acercaron mis tías, ¿cachai? Y resulta que yo tengo una prima que siempre mi prima tuvo esa cuestión de que escuchaba cosas, veía cosas medio raras, weón. Y se me acercaron y me dijeron, puta Álvaro, sé que está pasando lo siguiente, que puta tu prima, ¿cachai? Está sintiendo a tu mamá en la casa, ¿cachai? En la casa de ella. Y que supuestamente se le está acercando, de repente siente como su aroma, su perfume y toda la weá, y queríamos ir a ver a una medium, ¿cachai? Que se había en contacto. Yo me enojé más que la chucha, las mandé a la mierda. Yo me hubiera enojado igual. Sí, también lo hubiese considerado como una falta de respeto. Yo lo considero pero una falta de respeto, weón. Ya, pero dale, ¿eh? Y les dije que no huellaran, ¿cachai? Que yo sabía que estábamos todos afectados por la weá, ¿cachai? Pero, weón, no wey, ¿cachai? O sea, weón, no han pasado ni 2 meses, weón, y yo no creo en esas weas, ¿cachai? Yo sé que están todos dolidos y fue una experiencia súper traumática para todos, pero no me metan en este tipo de weas, ¿cachai? Y no vayan. Y puta, pasaron como 3 meses y fueron igual, po, ¿cachai? Porfias, po, weón. Y la cuestión es que un día me llamaron, puta Álvaro, sé que tengo que conversar contigo, y se colocaron a llorar y me contaron que habían ido a ver a la vidente, weón, y que les dijo una pila de weas que eran así como todas súper certeras. Y me dijeron que yo algún día iba a ir. Me dijo, tú no todavía, pero la mina me dijo, no, él va a venir algún día, pero todavía no. La wea es que después de eso pasaron como 4 años. 4 años más o menos. Y puta, me dio la curiosidad, pues, weón. Ya, puta, claro, ya evidentemente cuando se te muere un ser tan cercano, weón, tú lo tomáis de otra forma, pero en ese entonces ya estaba como más tranquilo. De repente dije, ¿sabes qué? Voy a ir, weón. Yo nunca escuché nada, no vi nada raro, ninguna weá, de puta fui, ¿cachai? Concerté una cita con la mina y fui. La mina me explicaba, ¿cachai? Que en el fondo me cobraba súper poco, como 30 lucas, ¿cachai? Y me decía que ella lo que hacía no era una invocación, porque hay personas que invocan a tus seres queridos y otros seres, ¿cachai? Lo que ella hace es una cuestión que le llamaba lazos de amor, ¿cachai? Que tú llegáis allá, ¿cachai? Y si el ser querido se te quiere aparecer, se te aparece. Si no, la mina te devuelve la plata y te va, ¿cachai?
Porque la invocación implica que traigan, por ejemplo, la prenda de una persona o un objeto querido de esta persona y traerlo al lugar. Eso era lo que me explicaba al menos la mina. Weón, yo fui así, pero con escepticismo al mil, pues, weón, ¿cachai? Aparte que para mí es un tema, weón, que no es hueveo, ¿cachai? O sea, definitivamente no es hueveo. Y la mina me empezó a decir weas que al principio no tenían mucho sentido. Yo, weón, fui consciente hasta de mi lenguaje corporal, weón, para no delatar, weón, ninguna emoción, nada, ¿cachai? Y de repente, weón, la mina me empezó a decir, pero todo, Rafa, weón, la cagó. La cagó. Weas que no, weón, ni metiéndose a mi Facebook, ni a mi correo, ni a mis redes sociales, nada, weón, no tenía cómo, weón. Con nombres, ¿cachai? Y me dejó para adentro, weón. Así, realmente me dejó sorprendido. Pero después de esa experiencia, ¿te seguís considerando entonces escéptico, weón? Pero es que yo no he visto nada, pues tendría que experimentarlo. Yo lo que creo que a lo mejor la mina tiene a lo mejor algún tipo de percepción, no necesariamente vinculada con seres del más allá. Supuestamente la mina me dijo que mi mamá, una de las cosas que me decía era que sí existía el más allá. Y esa era la respuesta a una pregunta que yo en algún momento le hice a mi mamá y que de repente conversamos, oye, ¿tú crees que existan como los fantasmas y todo eso? Porque a mi mamá le gustaba mucho el tema. Y cuando llegué allá y después de un rato, la mina me lo respondió sin que yo se lo preguntara, ¿cachai? Como que, no, sé que tu mamá te manda a decir que sí existe el Maya. Weón, te juro que casi me caí de la silla, weón. Cáchate. Me dijo el nombre de mi abuela, me dijo el nombre de mi mamá. Weón, que yo decía, ya, estas cuestiones a lo mejor por ahí, por redes sociales, a lo mejor te pueden pegar la psicopatía, pero es que no tenía por dónde, pues, weón, ¿cachai? Si tenía en ese entonces mi número de teléfono nomás, pues, weón. ¿Cachai? Tendrían que hacerte una investigación muy cabrona en menos de una semana. Y ya después cuando empezó a sacar otros temas que no los puedo nombrar acá, que definitivamente te los voy a contar después, ahí te juro que yo dije, no, weón, qué chucha. Esta mina algo tiene, ¿cachai? Definitivamente la mina estaba viendo o percibió algo, weón, que no sé cómo explicarlo, weón. Pero eso me hace creer, por ejemplo, el tema de las videntes que llaman, por ejemplo, del FBI, la misma vidente del Chimbarongo, ¿cachai? Que descubrió dónde estaban los cuerpos de este cabro que había desaparecido. No sé, como que algo hay ahí, weón. Entonces, como que ahí si tú corroborás este tipo de historia, se te abre, weón, es como que abriera la caja de Pandora, pues, weón. Entonces, muchas de estas weas realmente son efectivas, pues, weón. Te cambia la percepción que tienes del universo, pues, weón, definitivamente. Sí, pues. Oiga, amigo Alvarito, ¿le parece si vamos ya cerrando? Porque para variar nos extendimos, se puso muy, muy interesante la conversa, weón. Ya, pues. Oye, le quiero decir a todas las personas que escuchan este podcast que nos puntúen bien en Spotify, que nos sigan también en nuestras redes sociales, en YouTube, que le den like, que nos cuenten también sus historias tenebrosas, a ver si es que las podemos leer en el próximo capítulo. Y nada, yo por mi parte me despido, Rafita, muchas gracias por tu compañía, se me pasó volando la hora, no me di ni cuenta que llevamos 1:40 ya. Así que muchas gracias por todo el apoyo, chicos y chicas, nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo grande, Rafita, que estés bien. Oye, un abrazo grande, Alvarito, y también a toda la gente que nos sigue, nos apoya. Recuerden dejar sus historias en los comentarios de YouTube para que en el próximo episodio, la próxima semana, lo estemos leyendo. Con eso dicho, cabros, bueno, hoy 20 de octubre a las 23 horas, Alvarito va a estar en mi canal, vamos a estar haciendo la Spooky Crime Night 2, donde vamos a estar hablando del tema que Alvarito más se desenvuelve, que son los asesinos seriales. Así que también los invito a mi canal, yo no salgo a la calle, está en la descripción. También invito a que la gente que por alguna extraña razón no conoce al Álvaro, bueno, ahí están sus redes también en la descripción. Canal del Crimen, excelente canal dedicado a la criminología. Así que con eso dicho, gente, que estén todos muy bien, nos vemos la próxima semana, duerman bien. Un abrazo, chau chau.